Disfruta mucho, te queremos. Besos, Alicia y Lucas. Buen día, Perry. Les habla Antonella desde La Plata. Feliz cumple, Harry. Metele que los 38 son los nuevos 18. Y yo no me olvido de que me clavaste el visto en Instagram cuando te invité a salir. Un beso. Perros queridos. Con el aire en 24 desde las 9 de la mañana. Un abrazo enorme, Francisco, el productor de Seguros de Lanús. Hola perros, feliz jueves, acá el Team Running, Mercanti, Mira y Tepe presente. ¡Feliz cumple, Harry! ¡Chao! Buen día, perritos. Feliz cumple, Harry. Aguante la birra, loco. Buen día. Feliz jueves. Feliz cumple, Harry. Sos un capo. Estoy enamorada de vos. Besitos. Buen día, perros. ¿Qué pasa? ¿Hace calor en la ciudad? No importa nada, porque a las 9 arrancan los perros de la calle en Urbana Play 104.3. ¡Dale, che! Perros, saludos, hoy jueves, saludos de Catamarca. Buen día, feliz cumple, Harry. Le mando un saludo a todo el equipo del Unitor COVID. Un abrazo grande, los escucho siempre, perros. Va, desde a partir de este año, principio de año, así que soy un nuevo perro. Canten, por favor, canten. Uy, bienvenido a Perros de la Calle. Nuevos perros en Urbana Play. ¡Qué amoroso! Aguante Catamarca. ¿Arrancamos? Sí, arrancamos. Sí, ya estamos en vivo. Decí hola. Bien. Decí hola, dar la bienvenida a los oyentes, saludar a nosotros, decir hola a Azúcar. Hola, Qué lindo Zucca. día, hoy es jueves. Hola, Claudia Lutovich. No es Claudia Lutovi. ¿Quién es Claudia Lutón? Es una mezcla de Delfina los Carmol. Bueno, ¿cómo andan? Muy buenos días. Bienvenidos acá a Urbana Play, a Perros 2021 hasta las 13 horas. Feliz cumpleaños. Harry. Gracias. 38 años. Wow, era chiquito Harry cuando lo conocí. ¿Cuánto? Tenía 20, 20. no sé. Vos también eras chiquito. 18. Sí, yo era más chico, 38 pero... menos 20, 18. Sí, pero sí, tenía 18 años, mirá. Y acá está con 38. Y Bastante contento, la verdad, con el paso del tiempo. No me molesta ¿Sí? para nada. Qué Sí. bueno, Sí. te favoreció. Está re bien el Siento que es paso una tiempo. versión mejorada. No me molesta. Bueno, qué bueno Bárbaro. eso, me encanta. ¿Cómo estás, Liz? Buenos días. Muy bien, muy contenta, feliz que vine a festejar el cumple de mi Amis que me invitó. Bueno, igual tenía Bien. que venir, pero Te pagan por venir al cumpleaños de tu amigo. Bien. pero seguro va a compartir algún regalito Sí. conmigo. Yo sabés que como ese cumple de Harry te compré un regalito. ¡Eh! ¿Por Me qué? traje- Yo pedí especialmente eso. Me lo digamos. olvidé. ¿A dónde? Sí, Flor me miró con cara de... ¿A dónde te lo olvidaste? En el carrito de Anda a bebé. buscarlo. En la tanda. Dale. Si me fui cerca. Aparte, es importante hoy, Andrés, que se lo des, porque hoy No es mi tan cumpleaños. cerca, es verdad. Se lo puedes dar mañana. Por vos. Pero dije, Me se cumple indigna. Harry, así que le compré a O sea, él. regalos al día siguiente del cumpleaños no se dan. Es verdad, Imagínate. es verdad. ¿Cómo que Bueno, no? ¿cómo está? Yo te lo voy a dar Evelyn mañana, Boto? hoy no te lo voy a dar. Evelyn Boro, ¿cómo está? Muy bien, dormí medio Estás que muy bien sentada. hoy. Sí, ayer Muy arriba. alguien me hizo un peinado que es el que tengo No, ahora. Ay, Está muy mirá. arriba, ¿eh? Me daba Si lo mucha quieren ver en pena. YouTube, 104.3 Urbana Place. ¿Cómo se hace eso? Ver las vaginales. Son, no, las anales, las son otras las son, otras. Ah, las otras anales. Sí. No me lo quería desarmar, así que dormí Claro, que no así sabe. durita. Así que mañana. Ah, te ¿Cómo queda se muy hace bien. eso? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer eso? No, la chica que me lo hizo tardó bastante más de lo que lleva. Esto lleva 1 hora y... ¿Cuánto te lleva, Lizzy? Sí, 1 hora y pico. 1 hora y pico. No, Tardó 2. A ver, no sé qué es, no vi. Son dice, una colita de pelo con pequeñas colitas, se parecen esferas. Ah, nada, con nada esferas. del otro mundo. Estamos bien. ¿Me ves bien? Bien, Bien, te veo queda bárbara, bárbara, muy sí, bien. Bueno, y Harry, colorida. ¿qué se siente? ¿Qué cambió de ayer a hoy? La verdad, yo no Ya soy está alcanzando a la abuela. Yo no soy muy de los cumpleaños, o sea, a mí hablo con mi abuela, me gusta, hablo con mi vieja. A tu porque abuela cumple 100. Mi vieja ya me llama a las 001 y es como parte del ritual, y el resto la verdad es que no... A mí ¿Sabés que mandó un mensaje no me cambia diciendo mucho. que no quiere que le regalen nada, que el traje de la moto ya se lo compró? Porque yo pregunté, dije, chicas, hay que poner plata.
para el cumpleaños de Harry. Muy Pues bien. hicieron un grupo de WhatsApp. Excelente. Y dijeron no, porque él mismo llamó y los puteó. Se enojó. No y a me Eve enojé. le dijeron, y a Tampoco Eve me le enojé. dijeron, y Eve dijo, no, yo le voy a regalar algo propio. Ah, Algo qué yo feo sola. eso, lo que se Sí, corta. Pero no hace falta que me cuentes todas las Yo- trastiendas yo no de la dije producción. eso. Sí, me contó Lu. Y después, y yo le dije, ay, no puedo creer, chicas, que no voy a... Yo que estoy tan agradecida con Harry, que siempre me Claro. trata tan bien y que voy a su ¿Y bar qué le y todo. compraste? Y entonces tenía unos canjes en casa. No, y le dije, esperen que voy a ver qué tengo. Y empecé a sacar y le saqué un perfumito de @leoalturria, pero es sorpresa, no digas nada. Y, Pero, o sea, no. y un coso para colgar el casco que también me Ah, está mandaron bueno para la ese. bici. Le Eso está afanaste, bueno. le afanaste el perfume a Leo Alturria. Sí. Ayer me afanaron el casco a todo esto, mira qué casualidad. ¿En serio? Sí, sí. No. Adiós, Pará. marcas de cascos. Ah, pero si lo pedís al aire, yo justo No, te iba a no, regalar no, no. un casco. Bueno, marca de casco, entonces que le Excelente. manden Marca de a casco, Harry. atento. No, no he ¿Cómo te afanaron Como el casco, regalo, Harry? como regalo para vos esta mención. Marca de casco, si alguien tiene que le manden a Harry. No, posta, no. Ay, acá a la pero- vuelta hay un coso de motos donde yo grabé el Ah, es verdad, tráiler acá con una Roger cuadra. King. Es verdad. No manden nada, no era mangazo, Manden. pero hice una de muy verde que es mientras ponía el candado de la moto y todo, viste, no sé qué, esa cosa, viste, es todo un acto, Sí. desembarcar en un lugar, lo dejé el casco colgado en el manubrio. Digo, algo Lo que siempre olvidaste. hago, siempre lo hago y después lo agarro y me lo llevo. Estás al Ah, lado. te lo olvidaste. Sí, me lo olvidé. Y ya te lo roban, qué feo. Es un 5 indicador- minutos después dije, che, para el casco, porque es algo que llevas colgado, te das cuenta Claro, si no lo tenés. es un indicador Digo, feo, ¿dónde está el casco? Y me fui y ya estaba regalado, estaba ahí como para Es feo ese indicador, no me gusta. Sí, es feo, ese Sí, indicador pero es sí. horrible, pero también si pero vos uno es un pasás poco y un ves boludo. casco suelto, quedás muy boludo si no lo No, agarrás. pero... No, uno es un poco un boludo si lo deja ahí porque sabe que alguien se lo va a llevar. O sea, Bien. No me sorprende para nada, o sea, el boludo soy yo. Ayer volví al deporte. ¿En serio? No, ¿qué serio? hiciste? Fui a jugar al fútbol que no iba hace un 3 beso a los años. compañeros de bocha de Andu. Esta vez no fui yo. A mí no me mires. Compañero de bocha es ¿Con quién buena. fuiste a jugar al fútbol? Con los compañeros de bocha. ¿Fue Tulio? No. Fui con mi cuñado. Con mi Ay, cuñado Tulio, Seba y los amigos. No conocía a nadie. No es lo mismo ir cuando conocés que cuando no conocés. Seba es atlético aparte. Es atlético, ya está jugando a todo. ¿viste? Mide La gente 7 que metros 15. está- Siempre. Tulio tiene No, no. cara de estar bueno, ¿no? Tulio te va a gustar a vos, es tu tipo. va a gustar, Tulio. Sí, te va a gustar. Lo voy a traer a Tulio. ¿Y cómo te fue? Y bueno, yo dije, la verdad, si logro no lesionarme antes de los 20 minutos, para mí ya es un éxito. Sí. Necesito ganar. Porque había expectativa, la gente no me conoce, tenía una expectativa de, che, este pibe a jugar, es el que dice juega mal y después la rompe. Claro. No. Y se Yo pelea digo, juega mal y atlético. juega mal. Es como la Bueno, gente grande que corre maratones que el chiste es terminar. Bueno, ¿no? El, claro. el chiste es terminar la maratón. Claro, este no te lo dejo pasar. Escucha, Bueno, pero lo que te digo, claro. Ya está, Lo que te digo es también. esto. ¿Viste cuando vos decís, no juego bien y todo? Dale, después dale. la rompés. No, pero yo de verdad que no. Tuve que empezar a nombrar gente que juega bien para que vean que no era una pose. Bueno, le dije, la verdad, si logro no lesionarme a los 20 minutos, es un éxito. Así que, un éxito. Bien. Qué bueno. Sí, porque a los 23 minutos me tiró acá y no pude jugar más, pero a los 23. Claro, Porque 3 me tiro a los minutos 20, mi te amor. pasaste. Mi amor. Elongaste, es importante elongar, Andrés. Y no, llegué justo, no, está María. Qué cara A de los 50 no puedes ir matado No. a jugar, tenés que descansar, ¿Tomaste todo. birra? La bocha. No tomé birra. Pero después fui al arco, igual me divertí. Hacía mucho no jugaba, me divertí. Yo tengo ganas de jugar hace un montón y cada vez es más difícil armar. Vos veniste porque yo me luzco cuando vos venís. Ah, sí, claro. Porque te- es peor que yo, Harry. o te lesiono. O te lesiono porque soy un poco torpe. Sí, no, pero siempre hay que jugar con Harry. Ah, sí, lo mejor, En contra. Contra. lo mejor es eso, sí. Es cada vez más difícil a medida que va a pasar el tiempo y pasó la pandemia conseguir 10 para un partido de fútbol. Ay, sí. Sí, es verdad, Cada vez más faltaban, difícil. sí. Y siempre terminás jugando con un desconocido. Igual la Con uno que es el pandemia primo no de sé pasó, quién. ¿no la te pasa? Yo rompe. todos los días escucho casos nuevos de adolescentes. Ah. Sí. Hay muchos adolescentes y los padres quedan aislados. Mucho estoy escuchando. ¿De COVID? ¿Sí? Yo hace bastante que no tengo ninguno cerca. Igual Yo sí. tampoco. Fui ayer, parecía que terminó la pandemia. O sea, Y sí. No Sí, había, un poco no pasa había por nada todos que indicaba lados. que hubo una pandemia en algún momento en donde fui. Pero Salvo yo las solo ganas de tenía un salir. barbijo. Sí, ayer Sí, también exacto. estoy pensando así porque fui a un desfile. Fui a ver, nunca había ido a un desfile. Me invitaron, ¿En me serio? senté en la sillita, todo ahí. Ponele 1940 Remix, que es Super M 2004, Zucca quedó, Gorilas. 19. Todo eso para decirle un tema, sí. Demoraron a las grandes ¿Cuánto? pasadas. 2000, creo que era. Ese. Ay, por favor. qué Esto era vintage. Super M 2004. Sí, muy Tengo que hacer papelera de reciclaje de Super M. Y sí, Super Te lo M es pido, clave, te lo pido. juegos grandes. Mirala, Le pegó, ella. le pegó. Paula Chávez, Empieza. Jazmín de Gracia. Sí. Lo siento en todo su cuerpis. Fui igual ahora a los modelos como muy, muy exóticos, ¿viste? Yo Ah, me gusta eso, como raro.
Nada de lo que uno Iván de Pineda es normal, porque Iván de Pineda siempre era con el modelo raro. Claro, la parece rompió normal por eso. ahora. Ahora es Pero hegemónico. digo, no hay alturas, no hay como formas de cuerpo, hay alguna que se repite. Está bueno digamos, eso, pero eso me está gusta. buenísimo. Las caras muy raras. Y vos muy locas. aceptando bien o diciendo, este es feo, este es muy petiza, este es gordo. Ay, La verdad, ¿lo aceptaste bien o No, decías? fui sola, me senté y por dentro decía. Estuvo bueno, me pareció interesante. Me pareció... ¿Pescaste a alguien o fuiste sola? Porque fui sola. ¿Por qué te invitó la marca Vos que, sabés que que desfilaba? con 2 preguntas más se Sí, desmorona. se desmorona todo. Con 2 preguntas más se va a ¿Quién la te mierda. plantó? Los 2 preguntas más se van a la mierda. ¿Con quién ibas a ir? Dejémosla. No iba a ir con nadie, me dieron una sola invitación y por eso fui sola. Es raro. ¿Quién Lo te que da me una dio- sola me dio- ¿Pero de qué era la ¿Quién te ropa? invitó? ¿Una marca? Una marca. ¿Un diseñador? ¿Qué Una fue? marca. Una sola invitación no se hace. Llamemos a la marca. No. Es raro, sin más No, uno. no, es raro, llamemos a Es la raro, marca. sin Sí, más uno. Una Es cuadra raro. que se desmorene todo con las No, me preguntas. No, dijo- sí, no puede ser que nos haya No, me dijeron invitado. para que vaya con él, pero yo no tenía nadie para ir, no me tentó nadie para Ah, invitar. eso No es otra sentí cosa. nadie. Dije, Eso si es voy a otra este cosa. evento voy sola. Pero no es que te La invitaron sola. Steffi entonces. Royman dijo que puso cuerpos normales, pero se abrió ella la pasarela. Raro. Yo claro. después, si no soy hegemónica dentro de las del file, no soy hegemónica y abre ella, no salgo. Me pongo a llorar sentada. Escuchame, todo esto de salud, un paréntesis. ¿Estás bien de salud vos? Sí, no, estoy igual. Cada vez que estoy ahí al sol. Él estornudó 3 veces y la aislamos dentro del programa. Sí, sí. Pero igual me encargué primero de abrazarlos a todos porque yo dije, yo me muero, pero se mueren todos. O sea, Me voy a ir sola al infierno. Tosió todas las facturas. ¿Y entonces qué pasó? No, y terminó el evento y yo estaba en una cosa. Estaba muy bien y no tenía ningún plan. Y empecé a mandar mensajes, tiene un par de historias. Le Claro. dije, che, ¿alguien tiene una propuesta? ¿Hay algún plan? Ah, sí, te vi proponiendo muy abierto, muy a... Sí, es que hay que sumarte ser. a una. No, hay que ser ¿Pintó? claro. Hay que ser claro acá. ¿Pintó? No pintó nada. Por ahí dormí sentada. Eso es todo lo que tengo para contar al respecto de esto. La triste vida sexual de los miércoles. ¿Pero por de- qué? No entiendo si es tan grave como la pinta ella No, es show. o es show. Para mí No. se baja ella, así como se cae acá, se baja en la cita, porque si no, no Se puede baja, Mirá, yo te digo algo. Hay algo que se llama la regla de 3 compuesta, que no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero quería decirlo. Sí. Sonaba Yo bien en mi boca. aprobé simple. Ok, por eso. Esta es la compuesta que No yo la nunca la conozco. entendí bien. La cruzada así. Y es esto. Evelyn acá hace algo. Sí. Nosotros decimos, qué bueno, espectacular. ¿Qué hace ella? Lo deja de hacer. No lo hace más. Sí. Lo odia, es más. Entonces, claro, viene un pibe y dice, me encantás, no sé qué, ¿qué hace ella? Sí. No lo hace más. No lo hace más. Cuando Dice, una no, vez que me el bajo. pibe le dice vos también, no lo hace más. Exacto. La semana que viene es noviembre ya. Pará, Se ¿tiene- viene noviembre. Todavía La falta, semana que estamos viene. en Pero pará. Pero para que ¿tiene veas una sentido angustiante. lo que digo o no? Más o menos. Bastante, sí. Ok. más o menos. Ayer hablamos de algo que me gustaría. Sos muy querible. que me gustaría ampliar. Que fue una charla que tuvimos fuera del aire que me quedó resonando. ¿Entre quiénes? Entre nosotros tres. Ah, Lizzy ¿sí? ya no estaba. ¿Yo No estaba? sé, se había ido Lizzy. Sí, a las 12:15, más Se o menos. voló. Ya sé. Va bien, es así, chicos. Es como una piedra que hace O sea, sapito, como toca la superficie cada tanto, pero está en el aire casi todo el tiempo. Mentalmente, a las 10 y pico se empieza a ir ya. Mentalmente. Ahora está bárbaro. Ahora está impecable. Mentalmente a las Más o 9:25. A las 10 cuidando la voz. y a las Pero a mí 12:15. me gusta ese efecto. Físicamente ya no llega. Sí, ¿qué pasó? Tocando la voz. Estábamos hablando ayer de las amistades Tengo en antojo de general. jugo de naranja, justo hoy no Ay, llegó, ¿no? sí, No, yo no, también. ahí. Dos. Hay yogur. 2, por favor. Trae 2. dos. Y la cuenta, Y gracias. las cuentas. En los vasitos chiquititos. ¿viste? Estamos en un bar. Ayer Y una estábamos adicional hablando de los mayonesa. amigos. ¿De mayonesa para qué? Adicional, que siempre lo más barato. Claro, sí, un ketchup, claro. Jerry, no te puedo ver ahí. Vení acá. Vení, Jerry. dale. Y Estábamos hablando de los amigos y las amigas. Sí. Estábamos Sí. hablando de las amistades y yo le dije que había amistades. Estábamos hablando del miedo. Cuando tenés Miedo. amigos, no, fue un gran tema. un amigo al que Esa tenés. apertura. Ah, ¿Sí? sí, me acuerdo. No me sé, acuerdo. confiamos en el criterio de Harry. No, bueno. Es raro, es difícil plantearlo. Es difícil plantearlo, Pero hay, pero está a veces bueno. hay personalidades dentro de los grupos de amigos que son o demasiado dominantes o de líder de grupo, digamos. Y a veces esos liderazgos toman formas que a uno le hace ruido verlo como amistad. No, para mí digamos. no se va a entender si no explicamos que No, es hay difícil. amistades y hay compañeros, compañeras de trabajo que es como una amistad, como Es verdad. acá, viste, que es como una amistad. El Amis. Pero no es lo mismo, el amis no es lo mismo que el amigo. Porque No. el amigo- Claro. Porque
terminamos hablando de algo bueno, porque a veces hay gente que genera miedo en las amistades. Y entonces yo debatía con Evelyn, le digo, mira, si es un amigo no te puede tener miedo. Sí. No, esto no es un amigo. No, Esto no es un amigo, es un compañero de laburo, es un empleado, no sé. Eslogan, Miedo, deberías poder hablar cualquier tema con tus amigos. Si hay algún tema que no podés hablar con una persona y, no sé, es dudoso el vínculo, no queda tan claro que sean amigos. Yo empiezo a salir con Hergy y vamos a tomar cerveza, vamos no sé qué, nos hacemos amigos, pero él me tiene un poco de miedo, pues entonces no es amistad. Salimos, estamos pegando muy buena onda, pero no es amistad. No. Yo no le puedo Hablando tener de miedo a él y él no me puede tener miedo a mí. Igual yo entiendo que a veces lo que pasa es... Y una lasaña, puede ser pará, mi amor, ¿vos qué querés? Yo quiero la lasaña con la ensalada de frutos del bosque. ¿sí? Yo me comeré milanesa de soja, esta napolitana, con puré de calabaza. Bien, bien. Esa- Pará. Y te hago una pregunta, ¿qué es lo que están comiendo ahí que me gusta? Raviolones de salmón rosado. Dale, muchísimas gracias. Bueno. Hasta luego. Pero no sabe Qué amables que son, qué amables. Ensalada de frutos del bosque pará. que vio el de la mesa de al lado. Rarísimo. Mi amor, me olvidé de... ¿Es un helado o es una ensalada? Pónganse de Me acuerdo. olvidé de traer plata, me olvidé de traer la billetera. ¿Vos trajiste? No, no te preocupes que ahora yo te voy a decir qué vamos a hacer. No, Vamos. o hacemos paga Dios o hacé la de la tarjeta de canjes, lo de siempre. No, sí, Pero va- ¿cómo le decís? ¿No te da vergüenza? No, no me da vergüenza. listo, Vos dale. olvidate que donde preocupate Dale. que yo. Dale. Cuando yo te diga 3, vos reaccionás. Ok. Lo que decíamos... ¿Terminaste de tomar? Para ponga jugo. Sí. Ahí va. Voy al baño, amor. Dale, listo. ¡No! ¡No! ¡Se desmayó! ¡No! No responde, no respira. ¡Alguien que la ayude! ¡Un médico, por favor! Médico, ahí está el médico. Mirá, ya vino listo. Excelente, usted. Se revivió. ¿Está bien? Está bien. Mañana afuera a tomar aire. Vamos. Ahora afuera No, para tiene aire. que mirar. Se va. Pobre mujer, ¿qué le habrá pasado? ¿Estás bien? Es buenísima. Ya ¿Qué está habrá bien. pasado? Escúchame. Y el Ah, se va salmón corriendo, con un mirá. poquito de Está limón, por corriendo. favor. Gracias. Che, y la comida está bien acá, pues se desmayó, no pasa nunca, ¿eh? No. No, mirá que ella es una influencer muy fuerte. No vamos a poner nada, pero bueno, tráeme por favor también 2 milanesas más. Che, es muy buena para el pagadios Es muy ese. No, por Dios. Te puede Y comer. además de repente te transformaste en te quieren atender porque si no haces una crítica rara, es alérgica al salmón, cualquier cosa. Ay, qué sed, tenía sed. se me- A nosotros nos ha pasado que se nos desmayó gente en el bar. ¿Sí? Sí, y es medio confusa la situación de cobrarle. Claro. Porque, Claro, le, te porque le tenés que desmayaste. cobrar, no es que no le vas a cobrar porque se desmayó. O sea, Che, no es pero culpa no, tuya de que igual se es horrible, Harry, porque vos decís, Le hicieron la delicia. Sara, ¿estás mejor? ¿Estás Sí, mejor? sí, sí. Bueno, 1400. te dejo la cuenta, claro. está peor de vuelta. Claro, cobre, claro, no, se le desmayó. cobra, Le cobrás no te a alguien que cobra. esté- le llevas la cuenta a alguien que esté con ella El otro, antes de irse, claro. pero No, está y la todos miran para otro lado. ambulancia en la puerta esperando el postnet, ¿viste? Chicos, un día, ¿saben que un día soñé? Y ya seguimos con la amistad que me interesa porque tengo varias amigas así. Ah. Pero antes les voy a contar una cosa que soñé, ¿no? Una vez. A ver, ¿Se puede Soñé, interpretar? Sí. ¿se puede interpretar? Resulta que fui a un bar y tenía 10 minutos y me pedí un baguetín de jamón crudo, queso y tomate y un jugo. Y siento que al lado hace... ¡Pah! Cayó así, Sí. dead. Sí, dead, muerto. Muerto, total. En el sueño. Muerto. Sí, en el sueño. ¿Una persona? Y- no, en el sueño sí. Entonces quedó ahí muerto y empezaron todos a correr, a llamarle cosas ahí en Riobamba y Marcelo te va a olvidar. Entonces yo soñando, yo estaba soñando todo esto. Y entonces agarré, yo no había pagado, ¿entendés? Y me tenía que ir. Y digo, ¿cómo hago para decirle al mozo? Primero me envolví en sándwiches porque yo digo, ya veo que me hacen ir a declarar o algo y me quedo sin el sándwich. Claro. Sí, Me lo claro. envolví, me tomé el jugo y como nadie me atendía para cobrarme, salí caminando y me fui. Sin pagar. Eso es lo que ¿Ese es tu soñaste. sueño? En el sueño. Sueño. Bastante parecido a la Obvio. realidad. Sí, o sea, te iba a decir, o sea, me suena más un recuerdo de una anécdota que un ¿Segura que fue sueño. un sueño? No, mi amor. Perdón, el laburo de psicólogo no es juzgar, sino No, es verdad. interpretar. Claro, es interpretar. Yo lo que creo es que el sueño refleja tu conflicto o falta de conflicto con el hecho de que otros paguen por tus pecados todo el tiempo. Qué bueno. Yo, ¿sabes que no compro cualquier cosa? Perdón, No, yo yo soy la contra. Está muy bien que no compres cualquier cosa. Claro, porque ni vos estás convencido. ¿Te acuerdas? Cuando tenés los ojitos chiquitos, es que no estás convencido de lo que Pero yo en el sueño pensaba, si me pongo ayuda, primero que no voy a poder hacer nada, si ya se levantó todo el bar a ayudar. ¿Entendés? O sea, vos fuiste a comer con alguien que se pidió... No, yo fui sola. Vos fuiste sola. Alguien pidió el baguetín. Al lado, yo al pedí el lado baguetín y para se mí, desmaya. y del de al lado se La murió, gente no no se entendió, se desmayó. murió. Se muere. Y vos te llevaste el baguetín. Yo me llevé el baguetín. Y se fue sin pagar, por eso te ¿Te digo. pagaste? Claro.
Y te fuiste sin pagar. Y me fui sin pagar y porque no quise ayudar a pesar de que estaba al lado mío, porque dije, si ya toda esta gente lo va a ayudar y yo no llego, si me quedo a ayudar no llego. ¿A dónde no llegas? A la casa de la clienta que iba a peinar, ahí en la esquina de Paraguay. Excelente. Para mí tiene que ver con una vieja Lizzy y la nueva Lizzy. Sí. La vieja Lizzy para mí es la que toda la vieja que dijimos, todo con tu pasado y todas las cosas y bla, bla, y todo lo que ya sabés, murió. Murió, no está más, porque en realidad estuvo, pero no está más, está la nueva. Y entonces vos la viste ahí, que se iba, y te quisiste llevar eso que es justamente lo de la otra, hubiera por un sándwich y hubiera matado. Claro. Pero llevaste vos, mientras todos estaban atendiendo a esa vieja Lizzy, nadie se da cuenta que vos te fuiste y que ya estás con la que no comida soy que una no forra. necesitas. ¡No! ¿Y el baguetín qué representa? Depende, en la interpretación mía sí. Nene, vos, lo tuyo no vale. Voy a hablar con Andy. ¿Vos qué querés? ¿Un diplomado Voy a que no cambiar de ejerce? psicólogo. ¿Preferís un diplomado que no ejerce Yo creo que o uno que distinto. ejerce sin diplomado? No, a mí me gusta tu instituto Dijimos, porque sos Trimolo. sensible. Porque sos sensible y porque además tenés un gran sentido de la verdad y de la justicia. Y eso me conmueve. ¿Te Por gusta? eso me quedo con vos. Gracias. No porque elijo que vos seas hija de puta. El baguetín. ¿El baguetín? ¿Qué es el baguetín? En el sueño. La chota. Ah. Vamos con Más metafórico. Pero... Que no entendí la analogía. Lo peor que según Freud todo es la chota. Sí, o sea sí, que no está está bien. mal. Técnicamente no está bien. Hablando de la chota, ¿cómo estás, Zucca? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Bien. Feliz cumple, jarrón. Gracias, Javito. Gracias. ¿Cuánto hace lo conoces a Harry? Y un montón. no sé. 2004. 2004. sí. ¿Siempre tuviste fe? Siempre. Sí. Ahora todos nos Es que subimos a al fenómeno Harry, ¿no? es que Harry Cuando pasó- era un productor asistente lo cagabas a pedos. Exactamente por eso, porque Harry hizo casi todo lo que, o sea, arrancó como desde muy abajo. En nuestro Yo pasé el equipo. primer programa en el que laburé en Perros de la Calle, 29 de noviembre de 2004, tratando de no sí, molestar a Zucca. fechas. Claro. O sea, porque me acuerdo de Nilda, que era la productora general en aquel momento, no sabía bien qué hacer conmigo porque yo no sabía hacer nada. Entonces me dijo, ponete allá, no molestes. Tipo, me paré atrás de Zucca y era como todo el día tratando de correrme cuando Harry era venía como y el pasaba. tecnológico que cortaba mensajes. Sí. Yo cortaba mensajes en un programa que no pasaba mensajes cortados. Casi y no tampoco había. escuchaba mucha gente tampoco. Casi sí, no pero había. bueno. No, escuchaba gente, pero no dejaban mensajes. Es verdad. Me acuerdo del teléfono, de los mensajes, todo. Bien. El año que viene se van a cumplir 20 años. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una fiesta y vamos a viajar. La fiesta de la chota. Pero vamos El a baguetín. viajar a alguna parte del mundo de esas todas las que fuiste. Me Lo gusta. vamos a transmitir desde ahí. Me gusta. O de Argentina. Pero las dos cosas, o sea, la fiesta y eso, separado. No, pero Estados la idea es Unidos la no, de estar porque en la fiesta, que es- esta no está vacunada y yo tengo Sputnik. No, en serio, a Israel se puede ir con la Sputnik. Nos vamos de viaje a claro. Ciudad del Este, ningún problema. Pará, se me ocurre algo. A usted, Escúchame, Neva. una idea que siempre quise hacer, y por los 20 años del programa, no deberíamos hacer, ya que es febrero. Ya te digo que sí. Cuidado, Ya te digo que sí. No empezamos este año, pero ojo dónde nos vas a llevar. No, claro, sí. yo Gracias, sé. Lizzy. A donde puedas, con Una la vacuna gira de mierda. por el- Ah. Donde vos te sentís cómoda de verdad. La gente. Donde vos te sentís cómoda de verdad, creo que te va a encantar, que es una gira por el conurbano. Sí. Porque me por encanta. eso le gusta de verdad. Con un- Pero también no Pero quiero conocer nuevos horizontes. Pero pará, yo digo una por. Herley. Un poco por. A mí mi sueño era hacer un poco por Argentina con un Wilde. micro. Con un micro Sí, por Argentina claro, y nos lindo. vamos todos juntos. Y un móvil desde New York, Manhattan, con Lizzy en vivo, con la tecnología lo permite. Pará, yo me Nosotros por los pueblos haciendo radio, que era mi sueño, y un móvil en vivo desde París, New York, con Lizzy injustificado. No, de verdad. No, yo quiero ir con ustedes. Ni se te ocurre decir que sí. Me encanta ese plan. Para mí hay que llegar la Por Lizzy. favor, Oso, venga, por favor. Hay que llegar la Lizzy por las provincias, por todos lados. A mí un flan 3 leche. Ah, bueno, ahora que te veo 4. ¡Qué básico! ¡Qué tan ordinario! No llegamos a lo. Me quiero ir, Andrés, me quiero ir a casa. Gracias, Ya nos vamos. Ya nos vamos. No la puedo sacar a ningún lado. Te pido disculpas. Boludo, Café Fashion es Lelutier. Feliz cumpleaños, Harry. Te traje este grupo maravilloso. No, por favor, chicos, gracias. La verdad, inolvidable. Por Dios. Hablando de eso, Zucca, entonces, volvamos. Rico, una tres leches, igual. Volvamos. ¿Cómo está, Pablito? ¿Bien?
Muy bien. quiero saber ahí ¿Eras más cabezón cuando te conocí, Zucca? Puede ser. ¿Se te achicó la cabeza? No sé, puede ser. Qué raro. ¿no? Era cabezón. El tiempo nos pasó a todos. No, ya está, no le dejes tampoco, no le realmente dejes que no sé, droga. no puedo, Alguien que está en una granja tratando de recuperarse, no vaya con un kilo de cocaína y le pongas a la cabeza. Por Dios. Soy el novio de Amy Winehouse, ¿no? Sí, claro, no. Bien, decíamos entonces. No tengo a dónde ir. No, dice tengo que, dónde ir. que a todos nos pasa el tiempo, pero la cabeza... ¿Para de qué hablaba? Hablamos los amigos con De los Hablamos del amigos. tema- Volvamos. De del los tema amigos amistad. con el miedo. Volvamos. No, yo lo que decía es que en los grupos a veces hay gente que por su forma de ser impone o más distancia o inspira más respeto porque capaz que es una persona a la que no es tu igual, no es tu horizontal, digamos. Pero si no hay algo laboral involucrado, no puedes tenerle miedo a un amigo. ¿Vos qué Claro. decís? ¿A vos te pasa? ¿Dijiste antes? No, bueno, sí, en general me pasa porque es como que cuando salgo con mis amigas siempre hacen todo lo que yo digo, ¿entendés? Está mal eso. Y después al otro día están rotas. Está mal. Eso es porque vos sos una No, líder pero negativa. pará, yo estaba pensando en Líder esto. tóxica. Claro. Estaba pensando en esto. Vos O tenés sea, capaz que les gusta la idea, Sí. no es que yo las obligo, pero yo cuando, vamos acá, tomemos, sirvamos. Una cerveza nos trae de a dos por las dudas. Ninguna te dice, no quiero tomar ahí. Claro. Claro. Porque Pero, yo nunca hablé. pero pasa que depende de las personalidades. Vos nos contaste hace poco que tenías una amiga en su momento que dejó de escribirte porque, no sé, porque era famosa y pensó que no le ibas a contestar y no sé qué. Eso, poner que no sea miedo la palabra, pero hay una distancia ahí que la pone la otra persona. La o sea, pone no es, la otra no es culpa, persona. a veces sí, a veces no importa, no es culpa tuya. Digo, pero esa distancia, es difícil sostener una amistad si existe esa distancia y ese vínculo de respeto raro. Claro, ¿no? sí, es No, raro. y también eso, como vos sos amigos, tenés amigos de hace mucho tiempo, los dos van creciendo, crecen distintos, tienen distintas vidas, de golpe hay menos puntos de encuentro y el otro, qué sé yo, hay gente que tiene, yo tengo amigas que digo, si le digo algo, sé que se va a enojar, ¿entendés? Bueno, pero Eve es así, Eve tiene pánico a hacerte sentir no mal o es incómoda. pánico, no es pero pánico, no me gusta hacer sentir mal a la gente y Eso. trato de evitarlo. No. Igual vos tenés un tema. Yo me acerco a Eve, por ejemplo, la miro. Bueno, vos me Ya, ¿qué intimidás. hice? Exacto. ¿Qué hice? No, vos me ¿Qué intimidás, hice? yo ya te dije. No hice Vos me nada, das no miedo. hiciste nada. Yo voy a abrazarla, algo, me dice. Claro, ¿Qué hice? sí. No sé. Y yo a mis amigos les escribo, le digo, cada vez que vos mandás el coso ese de WhatsApp que tenemos que hacer aleatorio, que digo, Sí. ¿en qué andás? Y me dice, bien, acá trabajando, ¿qué necesitas? Todos me contestan lo mismo. Claro. Bueno, Pero pero pará, decir, podés, pero pará, puede ¿quién? ser tu amigo, pero te puede dar, qué sé yo, tenés miedo de No, tu pero amigo, vos- ¿entendés? pero- De decirle ciertas cosas, pero es tu amigo. ¿En serio? Igual. Raro. Para mí es raro. Pero ahí hay temas de... Varelli. Hay charlas que hay que tener que no se tuvieron por el cual fragilidad. llegamos a esa situación. Ah, sí, es por eso verdad. te ¿Sí? digo, sí, es difícil tener charlas honestas con los amigos para blanquear cuando después dejaste pasar tanto tiempo y la cosa se fue haciendo cada vez más ríspida. Bueno, eso es verdad. Hay una cosa Eso de es que verdad. en los grupos de amigos a veces los temas no se hablan porque la amistad es algo que no hay que mantener, porque es un vínculo que es más fácil de llevar que una pareja. Entonces, capaz que temas que sí hablarías con tu pareja, capaz que con amigos no los hablas. Una conducta que te molesta durante mucho tiempo, esas cosas. Pero eso no es miedo. O sea, eso en todo caso Bien. enturbia o intoxica la amistad. Puede pero ser. es otra cosa. Te tiro un temita último antes de ir a la tanda que venga Claudio, por favor. Mozo, Abriendo no, no, hipervínculos. Claudio. Venga, está Claudio. Ayer le digo, 40 grados calor. Le digo, ¿vos por qué venís en jean? ¿Y qué me dijo Claudio? Porque es un trabajo nuevo. Una vez me explicaron que si vas en bermuda no te importa un carajo el trabago. Entonces, por las dudas, vengo en jean. Esa era Están abiertos los teléfonos. ¿Qué piensan? ¿Qué piensa la gente? En la bermuda es algo que sí, pero hay algo para mí. Mirá, Harry está en bermuda, Claro, pero vos laburás en cámara, mirá, Harry, mirá. no. Yo te digo algo, vos entrás nuevo a un laburo, en bermuda es raro, yo lo banco. Lo banco, ¿eh? No tiene explicación, no tendría que ser así, no tendría que ser, porque uno es bueno o es malo, no Hacen importa cómo el estás. trabajo. Pero a mí me pasa, por ejemplo, yo venía siempre en bermudas a la radio y no la siento ahora. Y eso Trabajo que a mí nuevo. Lo vas a empezar a sentir en unos días. No, ya más que esto, después de ayer, imposible. No, sí, va a Pero haber más. entender lo que te digo para Sí, sí, vos, sí, sí. tiene algo de la apariencia. Yo, que siempre estuve en contra de los noticieros con traje, de hecho, cuando estaba en CQC siempre explicaba que, mirá, nos ponemos un traje y podés hacer cualquier cosa, no tiene nada que ver, y hubo periodistas en la dictadura que decían cualquier cosa o fueron los más nefastos, tenían traje. No tiene nada que ver con el traje, con la seriedad. Sí. Pero hay algo cultural. Si vos vas al cirujano, está en bermuda y ojota, decís, Sí, qué raro, claro, por ahí es una eminencia. Claro. Y fue a Harvard. Sí. Estoy tirando una polémica, veo que no compran. pero es Sigo, verdad, Zucca. no, pero es La verdad, bronca, pero Zucca. yo soy de acá, creo que la menos deconstruida de todas. Pues yo soy tremenda, ¿entendés? Yo soy muy...
No, estoy tratando de cambiar porque la otra Lizzy murió con Estás el aprendiendo, baguetín. estás Pero te juro que a mí me re llama la atención si alguien está bien vestido, depende todo. Me gusta. Soy re prejuiciosa, me A recuerda. ver, trae a Madero. Madero. Nunca lo Productor más vi. estructurado. Nunca lo vi de cortos. Productor de Mario O'Donnell, Sí. también colabora con nosotros a veces. Me acuerdo que esa era la Ley Barsky. La Dale, ley Barsky, dale, la que no se podía ir a laburar Los viernes con- sí. que no se podía ir a laburar con Bermuda. Ah, está bien. Los O sea, viernes era sí, solo los pantalón viernes largo. se puede. Viernes de Viernes Bermuda casual. me gusta. Sí, viernes de jean. Para mí, o sea, no, cualquier código de vestimenta me parece una estupidez. O sea, los respeto porque no queda otra, tipo un casamiento. Se está pero me parece una acercando estupidez. con miedo también, A ver, una amistad venga. difícil porque con miedo. ¿Zambucetti? Sí, Pase, Martín Zambucetti, Fernández pasa, Madero. Zambucetti. Póngase ahí, así lo toma el director, por favor. Bien, ¿cómo le va, Martín? Buen día. Qué hombre. día. Un productor serio. Qué hombre, mira lo que. Serio, productor de Mario O'Donnell, productor periodístico. ¿Cuántos años de productor, Martín? ¿En general o con María? En general con un par de décadas. Casi te ahorcas con el cable. Escúchame, ¿estás nervioso? Casi chata. ¿Estás nervioso? Tranquilo, ¿Qué Martín. pasa, No me Zambucetti? siento Tranquilo. Mirá que querés jugar a Samusetti y te duras 2 minutos, con Lizzy. Escúchame, pero ¿usted por qué no viene en Bermuda con el calor que hace? Con la calor, como decía la Bobe. Primer motivo porque salgo con lo primero que encuentro, no prendo la luz para no despertar a los niños. Segundo porque no me gusta venir en Bermudas. Lo más importante es segundo. Segundo. Lo de niño nadie se lo creyó. ¿No te gusta venir por qué? ¿Por ¿Te qué? da como Porque, menos? Sí, no, sí es menos, pero es como... Con la remera de los guachiturros, atento. Suponete que sos De la jefe de un vieja equipo de escuela. producción y te cae el último que entró, tipo el más nuevo de todos, el menor en rango, en Bermuda. No, al principio me pasó, no me agradaba, pero ya está. Es algo muy, ¿Te agrada? muy común. No, al principio no. O sea, te entra Harry a cortar La primera mensajes. impresión de esa persona es peor por el hecho de que tenga No Bermuda. es que es peor, no me gusta visualmente. Pero yo te digo algo, hay algo en los prejuicios, párese por Sí, favor. claro, Ari. cómo no. Mirá Hergy, que Acá es estoy. Hergy que habla de gamers, que habla de streaming, que habla de Llévate todo. todo, pero no nos hagas nada. Mirá, no. Hola. ¿Qué pasa? Aquí estoy. No, a mí, digo, no me gustaba. Jerry está en Dallas limpiando el rifle para ir al shopping, digamos. Exactamente. 100% de acuerdo. Mirá, tengo Está a sangre acá. punto de todo. disparar. Es un psycho a punto de disparar. Es Taxi Driver. O sea, yo lo que te digo es, si vos pibe viene Hergy afeitado y en traje a hablar de gamer, lo sacás cagando, Cagando. ¿o no? Claro, Por es eso, verdad. Ahora me sacarías cagando, ¿no? No, pero hay algo que tiene que ver con eso, ¿o no? ¿Ves? Sí. La imagen. Se te perdió un poquito. Eso se fue con el baguetín, Andrés. Chico, no pega un tema. No, eso sí. Lo único que No, pegó pero es fue verdad. el trozo Bueno, de azúcar, lo único que Bueno, hizo. ¿te imaginas uno de los estos que... Atención, viene uno de comercial, tráelo, A ver, tráelo. vení acá. Mirá. Iván. No tiene medias, Iván. ¿Va eso? Vení acá. En serio, por ejemplo. Iván. Iván. No, está bien, veamos a Iván. Perfecto. Iván, ¿labura en comercial usted? Sí. Ahí, póngase ahí. El director, no sé, Santi, lo estoy matando, no, ahí los ve Ahí está, perfecto. ahí se ve Ahí perfecto. está, Iván. Lizzy, Muy sobrio, estamos hablando, muy ¿por qué sobrio. no viene en Bermuda, Iván, con el calor que hace? Todavía me da un poquito de cosa venir a Bermuda. Ahí va, te da cosa. Claro. Pero Por el todavía trabajo. tiene que ver con que el laburo Sí. nuevo, con que no hace suficiente calor, con que Exacto, por el laburo nuevo, todavía no me... Pero me las, animé, las digamos. medias te animaste a venir sin medias. Las medias sí. Ok. Para, Pero por ¿qué ejemplo, ¿qué es lo que habilita la Bermuda? O sea, ¿qué cambia? ¿Cuándo vas a empezar a sentirte cómodo con Bermuda? No hay algo que habilite a la Bermuda. O sea, capaz que Mañana viene un jefe me con levanto Bermuda, y no digo, vengo a Bermuda. Ok. Evelyn, ¿cuál es la Exactamente. pregunta para Iván? ¿Con ojotas cuándo? Ay, qué horror, nena. Tampoco te vamos a pasar. ¿Por qué no? Quiero- ¿Por qué no va? necesito que vengan en ojotas porque un yo límite. quiero venir en ojotas Yo voy a en venir en algún ojotas. momento, ¿eh? Ay, Bien. Empieza a hacer calor y voy a venir en Último, porque tenemos que hacer la apertura, pero Sí. no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con los Bermudas o no. Cayó la astróloga sexual. Tiene tres hombres. La Acá carta de cayó, tres cayó. hombres. Cayeron, Ahí Zucca. está. La astróloga sexual. Carta Garchal. Dale la brocheta. La carta de Garchal, no me salía ningún nombre. ¿Qué te digo? La Bueno, astróloga. mira, la astróloga. te voy a decir una cosa. La astróloga sexual. Te voy a decir una cosa, amoroso. Anímate. ¿A quién le habla? ¿Madero? ¿Tiene a Fernández Madero, A tiene a Fernández Iván Madero. o tiene a Hergy? No tengas miedo. Porque es de las que cuando estás hablando por micrófono y bajás un poquito más, te saca, ¿entendés? ¡No! Anímate, no pasa No. nada. Relájate. No te va a pasar nada. Cuando vas Podés a ver la sacar, conexión. sacar, por favor, que se saque. Cuando vas a ver si. lo vemos. Cuando querés bajar a ver si tiene conexión de Bluetooth, se corta. No, eso no va más. Eso está aquí. No, animate, Madero, animate. Hermosa Está la todo carta. colorado. Se puede sacar el barbijo un minuto. Está quiero rojo verle porque es la- cierto. Está rojo porque es cierto. No. Es mal Me gusto. encanta. Bien, Iván. Me está Iván es sufriendo, está sufriendo Iván.
Iván es un toro. ¿Sí? Es muy trabajador. Que lo mejor que tiene, no sé si lo puede comprobar, lo podemos comprobar. Eve, si tenés ganas, pasar tu teléfono. Porque a mí me gusta lo mejor que tiene. ¿Qué es? Que le gusta mucho paletear. No, ¿en serio? ¿Y tenés un consejo para darle? Bien, Iván. Sí, ¿Esto tengo es un cierto, consejo. Iván? Sí. Tengo un consejo para darte. A ver. Si te gusta tanto eso, dejate crecer el pelo de la barba un poco más. Muy bien. Porque si no, después, ¿entendés? Queda todo muy irritado. Rasposo. ¿Cómo? pasarle un Y uno no papelito. te dice nada porque, claro, Como laburó tanto. como estás trabajando tanto ahí, dice, es como Excelente. que es como que en que te estás haciendo la casa con un Solidario. albañil que no para hacerse el asado y vos decís, bueno, no lo puedo retar porque me dejó la Medio cal toda prolijo, tirada. claro. Es como caerte en el césped sintético. Sí, sí. Bien, ¿y Hergy? Es lo que te hago. Y Jergy, mira que se viene así Bueno. todo luqueado, es re Lacio. romántico. ¿Sí? Sí, te va, te abraza, te coso. Abrazo de oso. Sí, yo les recomendaría calor que un día de esto ahí contra la mesada, así sin tanta presión. Claro. Si no es mucho beso, muy Facundo Arana, mucha novela. Sí. Claro, bien. La verdad. Y el consejo es que le meta un 100%. poco de salvajismo, digamos, una Y vez. un poco de salvajismo. Dale. Sí, pero Hoy. me quedo con... Preparate. Animate, Martín, no pasa nada, no tengas miedo. Sí. Es como sacar un ministro, va a salir bien, tranquilo. Claro. ¿ok? Hay que dar el paso. Hay que dar el paso. Ahí, Zucca, ¿estamos bien? Gracias. Que se lo lleven a los Susanos. Gracias. Y esto es Iggy Pop con The Passenger. Muy buenos días en Urbana Play, en el cumpleaños de Hardy. Puedes mandarle un regalo a Rabiniani. Y para, Zucca, pará. Pará. Si le mandan algo a Hardy que sea lindo, porque yo cada vez que entro, cuando nos mandan, hay como, che, te llegó esto. Y hay unos regalos para el Tremendo. Pollo Álvarez, para Florencia Peña, ¿viste? Sí, en la puerta, sí, están sí. todos juntos. Para Nicole, Son tremendos. impresionantes. El otro día llegan canchas de tenis, llegan Sí. raquetas, llegan de llegan todo. motos. Y el nuestro llega como, toma, te llegó esto. Un No, libro. igual a Harry es rarísimo porque le llegan unos regalos inmundos y vos la ves que le saca y dice, ay, me encanta tener un gusto. Excelente. Siga, Zucca. Animate, Madero. Y vos que estás mirando, animate también. No pasa Claro. nada. Que te agarre el Bluetooth. Nos escuchás y nos ves. En nuestro canal de YouTube. Urbana Play. Tu radio. En el formato que quieras. I am the passenger, and I ride, I ride through the city backsides. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. I am the passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's rip-back sky. And everything looks good tonight. I sing la 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 la. La 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 la. La 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 la. Get into the car. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. Oh, the passenger. How it rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he
Y así pasa Iggy Pop. ¿Querés tener un buen día? Sos cliente del ICBC en este Cyber Monday. Los mejores beneficios están en ICBC Mall. Del 1 al 3 de noviembre, comprá en Marketplace exclusivo para clientes y obtené hasta 70% de ahorro y 9 cuotas sin interés en miles de productos de las mejores marcas en tecno, electro, hogar, deporte, beauty, moda y mucho más. Ingresá en mall.icbc.com.ar y encontrá lo mejor del Cyber Monday. Tenés ICBC, tenés un buen día. Y la gente que se quiere comunicar con nosotros y dejar un mensaje de todo lo que vamos hablando, ¿dónde lo hace, Evelina? Al 11 68 61 1043 para mandarnos un audio, no de más de 30 segundos, copate. Si no, Zucca te ponen por 2, ¿eh? Y si quieres salir en vivo, 4775-6688. Te cuento un poco cómo está la situación en la calle. Panamericanas, como lo más importante en este momento, porque en el kilómetro 21 Manuel Norte hay 2 carriles obstruidos porque hubo un tremendo choque entre 2 autos, así que eso está generando demoras. Otro choque que hubo también fue en Juan B. Justo y Padilla. El conductor de un auto se llevó puesto un cantero, volcó tremendo. Están trabajando los bomberos de la ciudad en esa zona. En la autopista Buenos Aires-La Plata hay reducción de la calzada también desde el kilómetro 39 por trabajos de mantenimiento, así que se arma como un pequeño embudín ahí, sabelo, que después de esa zona se libera. Repito, 11 68 61 1043. Nos escuchás y nos ves en vivo y on demand en nuestro canal de YouTube. Urbana Play. Somos tu radio. En el formato que quieras. Hello, Moto. Nunca dejes de explorar, crear y redescubrir. Con la nueva familia Motorola Edge 20 y su sistema de cámaras con sensor de 108 megapíxeles. Con el Motorola Edge 20 Pro vas a poder grabar videos en 8K y sacar fotos a distancia con el Super Zoom de 50X. Nueva familia Motorola Edge 20. Find your edge. Conoce más en motorola.com. En Banca Empresas Macro te presentamos MacroClick de Pago, la solución digital para gestionar los cobros de servicios, cuotas, expensas e e-commerce. Acepta pagos con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos y la mayoría de las marcas, y también con Devin. Conoce más en macro.com.ar/botón de pago. Macro, cerca, siempre. Cartera comercial, otorgamiento sujeto a aprobación. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. En la pelea estelar, por el título de peso gordo sindicalista de la Unión de Trabajadores de la Carne, el Tigre Verón está crudo y quiere cocinar a su oponente, Jorge Alvarado. Van a tirar toda la carne a la parrilla, porque el ambiente está que arde. Cara a cara, frente a frente, panza a panza. La pelea por el poder que no te podés perder. El Tigre Verón, segunda temporada. Serie completa ya disponible en Flow. Si estás apurado, no. Pero si tenés un ratito, te recomendamos probar Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro, para beber tranqui. Salta Cautiva, de cautivante sabor, para beber tranqui. Beber con moderación, beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Cada vez somos más. La libertad avanza. Milei Villarruel, diputado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 504. Barbijos Ion Positivo con nanopartículas de plata. Ion Positivo te da verdadera protección. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502. En la Cardeus, este mes de la madre, ahorra hasta un 45%. Paga en 24 cuotas sin interés y además el envío es gratis. Porque madre hay una sola. Pero cama también. Son los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Y vamos, 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 los bonobos.
BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Hoy 20 horas. Sí, Los Bonobos. Auspicia Efectivo Sí. Siempre en Kentucky. Invita Simplo. Y vamos, los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Somos 104.3. Urbana Play. Una nueva experiencia. Ay, Dios mío. Pará, si querés contarnos si vas a trabajar en Bermuda, si te da vergüenza, si no, cómo tiene que ser cada atuendo para... O lo que quieras, contanos lo que quieras, te llama a qué número. Llamas al 4775-6688, nos dejas un mensaje en el 1168-61-1043. Una noticia que dice, fue la escuela de pollera porque no lo dejaron usar short. Es muy buena esa noticia. La iba a tirar en el blog anterior porque Buena. hablaba de esta cosa de que los Villa códigos... Carlos Paz, los códigos de vestimenta suelen ser bastante pelotudos en general. Algunos de la dictadura. Dress code. Sí, yo en el colegio tenía ese tema, por ejemplo, los varones no podíamos ir con bermuda, las chicas podían ir con pollera. Entonces el pibe se fue con pollera. Sí. Perfecto, me gusta. Y lo que él dice es que no es que lo está haciendo como una declaración de cuestión de género ni nada de eso, sino que lo que quería era, o sea, vive lejos, tenía mucho calor y no tenía ganas de ir en pantalón largo. Bien, no veo, Pablito, ¿seguís con la tanda? Sí, seguís con la tanda, dale, ya volvemos. Perros de la calle. Primavera 2021. Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas. Con Cetol dura más. Cuando se nos presenta una buena oportunidad, el sí se convierte en un sí. ¿Hacerte una escapada al fin de largo? Sí. Pedí tu préstamo de la manera más fácil. Estamos en todo el país. Efectivo sí, saber que podés. Más que Lizzy, soy Lisa. La Nación presenta Iron Maiden. Colecciona los mejores discos de la banda icónica del heavy metal. Primera entrega, su álbum debut, Iron Maiden, a 2.500 pesos. Búscalo en tu kiosco, suscríbete online y completa tu colección sin moverte de tu casa. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza por las tarifas especiales durante octubre. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. En minutos, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming. Tu experiencia online necesita conectividad perfecta y Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Volvió Full Sail a YPF Full. Aprovecha la temporada de promos con descuentos en desayunos, en combos, en tus snacks favoritos. Encontrá más de 85 promos. Full Sail. Vení y salí ganando. Sobre gustos no hay nada escrito. Pero sobre sabor tenemos mucho que decir. Porque pongas lo que pongas en tu mesa, con Hellmann's todo se vuelve irresistible. Pone milanesas, pone ensaladas, pone papas fritas, pone bondiola, pone lo que quedó de anoche, pone lo que quieras. Que sabor sobra. Hellmann's, lo único que sobra es sabor. La ciudad tiene un nuevo sonido. Somos Urbana Play.
104.3. Una nueva experiencia. Somos Urbana Play. Agéndanos en WhatsApp 11 68 61 104.3. Estás escuchando tu nueva radio. Hola perros, buen día. Hace poco fui a cenar con mi novio a un restaurante en Palermo y una persona en la mesa al lado se empezó a ahogar, no podía respirar y mi novio la agarró de atrás y le empezó a apretar la boca del estómago. Finalmente pude escupir algo que no le estaba permitiendo respirar y esa persona, ese chico nos invitó a la cuenta, nos pagó la cena. Así que final súper feliz todo. Se está ahogando uno en la mesa al lado, para el que no escuchó, y el novio le empezó a hacer la maniobra y el pibe, como le salvó la vida, le pagó la cuenta a ellos. Y está bien, es lo menos que puedes hacer. Está muy bien. ¿Hay más? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Creo que la vestimenta en el trabajo cambió un montón. Sí, me parece que está bueno ir bien prolijo. Vos podés ir con un traje y ser un asco, y ir con una bermuda, una camisita, una chombita y nada, oler bien, estar limpito y estar prolijo, y me parece que eso es lo más importante. También cuando sos muy... Perdón. No, digo, si estás en atención al público, entiendo. Si no, no cambia en nada cómo laburás. También si sos crack te puedes poner cualquier cosa. Y si no, no vayas vestido así. ¿Viste? Por ejemplo, el otro día que lo vimos disfrazado a De Paul, le queda bárbaro. ¿O no? Y es De Paul. Es De Paul, la está rompiendo, tiene falta. Pero por ejemplo, si viene yo me voy vestido Roger, así, era como soy el pitufo ese. Si viene Roger King de traje y todo, le queda bien. llamaría la atención, le queda divino y capaz que es hasta una estrategia. No, pero es como, es raro. Es como que vos me ves a mí haciendo... Hace movimientos con los brazos que no Salimos son de noche, salimos de noche, la vuelta encendida. Gracias, Zucca. Por la boca, me fui para no me caiga. al otro día. No tenían el cool. Ahora estamos ofrecen alcohol. Hoy estamos muy bien, ¿o no? Estás leyendo las señales, ¿no? Estás leyendo, ok. Whisky. Escúchame. Sí, acá hay whisky que nunca se abrieron. O sea, yo quiero decir, este grupo, o sea, viene prometiendo whisky. Acá hay whisky que te regalé. que nunca se abrieron. Me tienen podrida todos Ese ustedes. me tiene podrido, a mí también ya no te pregunto Todos más, sé que lo vas a regalar algún día. No lo voy a regalar, mi amor, lo tengo porque está de adorno ahora. Escúchame, y tomaste, pero el que llegó a la radio Pero te lo la regalé sí. para el camarín, ¿ese sí? Ah, sí, ese tomo todos los días antes. Andrés a Claudio le va a dar un 5 si no sé lo que tenés que hacer. Vas a abrir, hablando de abrir whisky, abrí Arranca algo. el Momento Café de la mañana gracias a Macchiato por traernos el Momento Café. Encontrar tu café ideal en macchiato.com.ar. Me encanta. Además, Macchiato, las cápsulas son compatibles. Con eso te digo todo, ¿no? Guiño, guiño. Guiño, guiño. Salimos de noche y hablamos los coches. Salimos de noche, hablando los coches, la moto encendida. Trueno, más te vale que vengas, ¿eh? Trueno, te esperamos, la verdad. ¡Trueno! Hasta el otro. Bueno, va a tocar como soporte de Gorillaz. No, ni me cuentes que escuché que salieron Gorillaz los en una salida de Trueno, linda fecha. Cosquín Rock. Sí. Ahora te Ya puedo decir quiero. algo. Hoy no tenemos una noticia importante que vamos a compartir. No se puede decir. No, pero se puede decir que hay una noticia importante. No se puede decir. Hay una noticia importante Yo no hoy. estoy enterada. Pero después. Después, ok. Pero sepan que hay una noticia importante. Están volviendo. Hola, ¿qué pasó? Me agarro calor. Hola. Se pone lindo el temita de los Resis ahora de repente. Sí. Volví. Alba tener un bebé en este momento. Vuelve Metallica. Ah, vuelve Metallica. Metallica ya se confirmó. Vos estás feliz que tenés. Campo de polo. Yo en diciembre me voy a ver a Catania y a Mendoza. Ay, qué bronca me das. Saqué las entradas en su momento. Iba a ser en el 2020 el show. Se postergó. Sí. En un momento dije, las devuelvo, porque esto no se va a hacer nunca. Tipo, devuelvo las entradas. Y la aguantaste. Y me fijé cuando había costado y dije, no, no devuelvo Igual nada. ir a ver a Siento que me compré un Mendoza, Bitcoin. Yo siento que es como... Yo siento que compré Bitcoins, ¿entendés? Ir a Mendoza está buenísimo. Ir a Catania está buenísimo. No puedes juntar los dos. No, sí, no sabes lo que es el escenario donde va a tocar. Toca en el medio de la montaña, es una cosa espectacular. Ah, ¿en serio? ¿Cuándo es? Espera, yo quiero ir. Potrerillos, 11 de diciembre. Ay, yo ¿Sí? ¿Ahora? Sí, 11 de diciembre. Vamos. Ya tengo pasaje, alojamiento, todo. Se habla de una transmisión especial de Urbana Play desde Mendoza. Sí, se habla de eso. No, pará. No, yo pagué todo, no vengan ni en pedo ahora. ¿Vos te diste cuenta que tenés un toque mortífero organizando planes que nunca vas a No, hacer? sí, vamos a hacer. Tengo una amiga Zucardi. Bienvenida a Perros de la Calle. Un nuevo Perros en Urbana Play. Con los mismos vicios en Urbana. Hola, Pandi, escúchame. ¿Todo bien? Todo bien.
Te estoy llamando al aire, perdón, nunca hago esto, pero pasa que surgió una idea, recién hablábamos de que estaría buenísimo y Harry lo propuso en su cumpleaños. Claro, Mendoza, ir a ver a Cataño. Son 3 cosas que nos gustan. La radio, Mendoza y Cataño, y Harry quiere como hacerse cargo de la transmisión y me parece que es un buen momento porque creció un montón. Me parece que por ahí Lizzy, Eve y yo podemos estar ahí en los stands bailando, tomando vino y Harry como relatando todo, me parece que queda muy piola. ¿Cómo lo ves? Me dura 12 horas el evento, así que... 12 horas. Y no, son más DJs. Son más DJs. ¿Para qué pasó, Zucca? Bueno, Pandi, ¿lo hablamos después? Sí, lo hablamos, dale. Dale. Está con la Pandicam ahora, no puedo. Está con la Pandicam, tiene que mostrarlo. Ok, perfecto, en la ruta. Escúchame. Lizzy la está rompiendo, ¿eh? Suspendele, Gustavo. Lizzy la está rompiendo, está muy bien. Chao. A ver si era ella de Miami. Escucha, tengo mi Ami de Zucardi que podemos ir ahí. Ah, ya empezamos con. Ah, bueno. ¿Tu Ami es Sebastián Zucardi? Empezó ¿Tu Ami es Sebastián Zucardi? ¿Qué? No sé si estará muy enojada, porque la última vez que estábamos en la mesa, primero traían todos los vinos de a uno y nos explicaban, y tomaban una copita, otra copita, otra copita, otra copita. Te hacías que lo agriabas. Sí. Y después ya me casó y dije, ¡basta! ¡No me cuente más! ¡Déjame acá! Y tomaba acá. Y me contó la historia de su casa. Me interesa harta con la historia de tu familia y de tu cuento. Si querés servir, serví. Y si no, nos vamos, loca. Pero callate la boca. Hay gente que no está preparada para el menú de pasos. Hay gente que, o sea, yo me llevo muy bien con el menú de pasos. Hay gente que no está preparada para que le expliquen la comida, las cosas. Pobre Zucardi, además Zucardi te habla del suelo, de los minerales. Y está claro. Me imagino que a la hora. Claro, contámelo mientras tomo. Pasa. En Mendoza pasa pero mucho no me eso. Servía, me hablaba y no me servía. Le digo, loca, serví. No, lo peor que podés hacer en una lo peor que podés hacer en una cata que sea tipo lúdica, digamos, en una cata para gente que tenga ganas de caviar, es hablarles mucho del tema y no dejarlos tomar. O sea, decirles como, Pepe, ahora abrimos la botella, espera, te quiero contar. Yo te invité, no le hice nunca. La próxima ya seguro. Va a venir una cata de vinos que hacemos bueno, siempre, va a venir Lizzy. A mí, si estás escuchando y todavía seguís siendo mi Ami, llamame, ya cambié. Dejé en el baguetín de jamón crudo. Hay oyentes conectados, atende, Liz. Sebastián Zucardi. Hola, ¿quién habla? Hola, Lizzy. Sí, ¿quién habla, amoroso? Ariel. Hola, Ariel. Bajo. No dijo nada, Ariel, no dijo hermosa. Para mí no me gustaba, pero bueno. Bajo el mar no hay problema, siendo sirena eres feliz. Me encanta, me vi todas las películas de Disney, preguntame lo que quiera, vi todas. ¿Qué te pasó? Todas. Escuchame, no vi ninguna, no te puedo ¿de dónde contar llamas, nada. Ariel? Todas, Andy, tengo una pregunta para vos. Ah, dale, pregúntame. ¿La viste todas las películas de Disney? Sí, suena un remate Café Fashion. Sí, la vi todas. Toy Story 2, cuando secuestran a Woody. La patente del auto, ¿te la acordás? La patente del auto. No, claro, no, eso Liam Neeson, boludo, dale. Te digo la verdad, o sea, fue una forma de decirte. Claro. Era obvio. Igual Toy Story no las tengo tan vistas como otras. ¿Quién es tu personaje favorito de Disney? Va, Ratatouille, me vas a decir. O sea, sacando Ratatouille, ¿quién es tu personaje favorito de Disney? No puedo Gracias, sacar Harry. Ratatouille, no puedo Sí, sacar sacar Ratatouille. Porque me di cuenta a la mitad de la pregunta que era obvio. Era obvio. Que era Ratatouille. No, Nemo. ¿Nemo? Sí. Nemo. Nemo también la vi ¿Princesa mucho. favorita Canta. de Disney? Mi princesa La favorita, sirenita. Puedes la decir bella, que la bella de la Bella y la Bestia. Ah, pensé que me ibas a O sea, decir no tiene Elsa por- prejuicios. Pensé que me ibas a decir Elsa por Elena. No sé, te quise contestar rápido. Elsa. Ponele Elsa entonces. No, me gusta más Ana que Úrsula Elsa. me gusta Ana- también. Elsa se pone muy fría. Me gusta Úrsula, mi pasa. Ah, Úrsula. Vos sos No, Úrsula. es bien. Vos sos Úrsula. No Y es vos me- cortés, puedo pensar que no tienes modales. Estás aquí porque estás enamorada del príncipe ese y no te Hablando de la gustó. sirenita, Qué Ariel, ejemplar, Úrsula. linda. ¿Sabés que Lizzy encontró su Ratatouille? ¿Y Neptuno hasta qué? Lizzy encontró su Ratatouille, encontró la película ¿Cuál que, es? que a partir de ahora la va a marcar para siempre. No, No, es lo encontró el obvio. otro día. La enganchó en la tele de pedo y la encontró. A ver, no la tengo. Pensá. Tiene rasgos de su personalidad. No. Esperando a Carroza, ¿no? No, ayer ya no, cambié. no. Ayer hay un video que lo subí en Instagram porque ya Te vi. te está la orden en el teatro que no quiero que me llamen más Lizzy. ¿Cómo querés que te llamen ahora? Miranda. Es todo. El diablo viste la moda. Ah, el diablo viste la moda. Se identificó con el Está personaje bien. de Miranda. Es todo. Y Es todo. Pero aparte, ¿cómo se aprendió todo el diálogo? No se entiende. Chao, te maestro. juro. Está No, Ariel. a todo Ariel, esto. hermoso, no entiendo cómo es posible que sea tan difícil confirmar una cita. Pero Miranda, lo que pasa es que los detalles de tu competencia no me interesan. Y que sí a la entrevista con Michael Corsi. Llama a mi ex marido y dile que la reunión de padres es hoy a la noche. Una vez la vio. Y dile a mi marido que nos encontraremos a cenar en el mismo lugar que cené con... Excelente. Con más. Escuchame, Una ayer vez- que hiciste Natalia Oreiro me mandó un mensaje, le gustó mucho. Obvio. Ah, ¿lo vio, Nati? Sí, Nati, ¿cuándo va a venir? no sé. Decile vos. Ah, Ariel, escúchame.
Ariel, cambio dolor. Por Dios, un loquero este programa. ¿Por qué llamaste a Ariel? Ariel. Bueno, buen día. Buen día. Carly, feliz cumpleaños primero. Gracias, Ariel, muchas gracias. No, tercero, ya la tercera cosa que sí. No las números más. Yo hace unos meses lo llamé, ¿se acuerdan? Que fuimos a hacer una ecografía y yo no sabía qué era mi hijo. Sí, O me hija. acuerdo. Sí. Bueno, nació. Ya nació el 15 de septiembre. Sí. Pará, es un oyente que había llamado, estaba la mujer esperando y íbamos a esperar afuera porque no sabía si era nene o nena. Sí. Y Claro, al final, no ¿qué me dejaban era? entrar en la ecografía, era un nene. Se lo comunicamos nosotros, un nene. Perfecto, ¿cómo decía llamar? Claro, se iba a llamar Bruno, Sí. pero se terminó llamando Lautaro. Mirá, ¿por qué? ¿Qué pasó en el camino? En el medio. Volantazo a mitad de camino. Está bien, es lindo Lautaro, es un lindo nombre Lautaro. Bien. Bueno, te felicitamos. Ya Lautaro, bueno, oyente nuevo para Bien, papá, ¿cuántas horas estás durmiendo? No, yo poco. Y sí. Y sí. Mi Abrázanse señora ustedes menos, dos. pero poco. Y sí. Porque igual sí. yo duermo bastante, porque yo me encargo de la otra, de la más grande, la hermanita. Ah, dividieron tareas, bien. Claro, ahí sí, pues si no, Está difícil. no podés. Está Bueno, difícil. felicitaciones, Arielito. Vamos, Ariel. Muchas gracias. chicos. Bienvenido a Perros de la Calle, Lautarito. Lautarito. Y entonces, Y entonces se un abrazo, siguiente, listo, sí. chao. Nada, listo, sí. abrazo grande. comentarlos a ustedes. Gracias, Un Ariel, abrazo, gracias por querido. llamar. Te digo, acaba de ser papá y una película que es para vos. ¿Cuál es, Harry? Papá viste a la moda. Que no es. Raro. Un papá Es todo, genial. Harry. Es todo. Bueno. Papá genial. Te tiro un videojuego. ¿Qué hora es? Counter Strike. ¿Qué hora es? ¿10 y cuarto? Muy bien. Hasta ¿Qué hora es? Bueno, 10 y cuarto. Hasta 10 y Fuera de cuarto digno. estuvo impecable. Gracias, Julio. Bueno, ¿qué me van a regalar para Lautarito? De los tíos, Este beso enorme. Ese es pariente tuyo, Liz. Beso, Un querido. regalo, Ya te vamos a regalar todo. Ya te vamos a regalar algo, de verdad. Si necesitas, te lo regalamos. Un beso grande, amigo. Dale, beso. Escribinos que de verdad, de verdad. De verdad, es importante. Bueno, dame otro. Eve, atende, por favor. Hola, buen día, ¿quién ¿Puedo habla? comer esto? Me da... Hola, Eve, habla Beto. Betito. Beto. ¿De dónde ¿Cómo va? llamás? ¿Todo Bien. bien? Bien, ¿Qué es lo que siempre le quisiste preguntar a Andy y nunca te animaste, Beto? Andy. No se me ocurre ahora. Yo Ay, soy taxista. Yo llamaba por el tema de las Bermudas. A ver, cuente. Te escuchamos, Y Beto. porque nosotros tenemos prohibido trabajar en Bermuda. ¿En serio? los taxistas. ¿Quiénes son Los ustedes? taxistas. Pero ¿En serio? es- ¿Por qué? ¿Pero está escrito eso? Claro, Pero si no lo ves tendríamos al que tener taxista. camisa celeste y pantalón largo. Mirá, pero ahí Nah, pero eso, perdón, no Se vi sigue nunca usando. un taxi con camisa celeste, jamás vi un taxista con camisa celeste. ¿Dónde está eso? son los colectiveros. El bondi, ¿no? Ah, claro. No, y el taxi también, pero es insoportable, Andy, porque ahora mucho no podemos prender el aire. Claro. Claro, eso es verdad. No, Pero pero aparte, ¿cómo no vas a ir en Bermuda alguien- eso? alguien Igual te controla digo, eso, ¿no? hoy leí en el diario la noticia esta de que hay cada vez menos taxis entre la Sí. aplicación y pidieron como 20.000 licencias menos que a esta altura del año pasado. Y además hay muy poco peón. Antes lo que más había era peón y poco dueño lo manejaba. Ahora lo maneja el dueño y el peón casi no hay porque, Y porque es mejor cuesta para el peón como la aplicación. 5.000 pesos Claro. llegar al alquilar de taxi. Sí, Entonces sí. es una locura. Hasta 5 lucas No para es empezar a rentable ganar para vos. las dos. No Claro, es tenés que ganar rentable para 15 las dos lucas para que familias. sea rentable. Que aparte no sé. Imagínate, Andy, que es el primer sindicato que puso en venta sus edificios, el de peones de taxi. Mirá. ¿Qué es? No Sigue sé- Viviani, no. Claro, no está mal, el muchacho se retiró hace un año y medio, la hizo muy bien. Que nos habían explicado en su momento que el tema del peón de taxi no es del todo, como que está aceptado, pero que no está del todo bien, no es del todo legal. No, el peón de taxi está anotado con un recibo de sueldo, cargas sociales, 931, todo, pero es ficticio. A vos te paga un alquiler, vos Claro. pagás un alquiler. Claro, O eso. sea, es toda una mentira, grande Claro. como una casa. ¿Y vos sos peón o dueño? Yo, gracias a Dios, soy dueño. Bien. Hace 32 años. ¿Cuántas horas le metes por día? Y yo salgo, ponerle a las 8 y hasta las 9 no llego acá. Tengo 4 pibes, tengo que remar. ¿Tenés alguna historia de taxi? Tengo muchas, sí, tengo muchas. Muchísimas. Tirale rubro, Eve, más o menos. Ensayaba en Reforma. Tengo- Me dijo, me tengo llamo una. Norma. Tengo una que terminé con un golfista durmiendo 17 días en mi casa. ¿Un golfista? ¿Que no sabía para dónde iba y te lo llevaste a tu casa? Mi señora casi me mata, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué te llevaste un golfista? No, yo me hice muy amigo de él, es un tipo puertorriqueño, le mando saludos, Wilfredo Morales, un tipo muy jodón, y él me dijo que se estaba reinsertando en el golf, hacía 4 años que no jugaba,
si podía venir unos días a casa mientras duraban los 2 torneos. Y yo le dije que sí, ¿Pero pensando por que me qué? estaba haciendo ¿Por qué? una ¿Con qué joda. fin? ¿Con qué fin? Pero primero, ¿de dónde lo conociste en el auto? ¿Cómo te atreves a llevar a un sujeto Claro, ahí en la en el casa? Sheraton yo estaba haciendo la cola, en el hotel, Sí. y lo llevé a un torneo de golf, y en la ida me contrató toda la semana el equipo de él, y bueno, después de ahí lo llevé como 15 años. Pegaron. Hicimos una amistad. O sea, te hiciste amigo, claro. O sea, que, Pero yo primero sí que parecía me como que habías estaba- rescatado un cachorro de la calle, como me encontré un golfista y lo llevé a casa. Es raro, claro. No tenía collar, dije, bueno. Y te estoy explicando, Harry, mide 1,88, ponele, y pesa 150 kilos. Claro, el cachorro creció. No te avisan eso cuando lo rescatás. No, pero historias miles, llevar famosos y todo eso. ¿A qué famoso llevaste? El ¿A más quién? importante para mí, Sí. llevé al Beto Márcico. Ahí va. ¿El Beto Márcico dejó propina? Sí, Bien. pero se la tiré por la ventana, porque yo una vez salté a la cancha y me regaló un buzo, la cancha Independiente. Claro, entonces. Escúchame, ¿a dónde iba el Beto Márcico? ¿Te acordás? Sí, ¿cómo que no? ¿A Lo dónde? dejé en la Valle y 25 de mayo con la bota de yeso porque estaba lesionado en No. gimnasia. Se había roto el tendón de Aquiles. Mirá. Y lo levanté en Barraca, que vive la madre. Entonces, de Barraca. ¿Y le diste charla o lo dejaste tranqui durante el viaje? No, lo volví loco. Está muy Me bien. contó el pase de los mellizos a Boca, que los mellizos estaban entre Boca y River. Lo volví loco. Lo volví loco. Te amo. Pobre pibe, escúchame, ¿a quién más llevaste? No, acá el que no me habla lo mato. Y llevé a Graciela Alfano, a Graciela Borges. ¿Le diste charla al Alfano? ¿Qué otra Graciela? Sí, al Alfano sí la ¿Te llevé calentó? hace 3 meses. Está para matarla. Graciela? ¿Le llevaste? ¿Te calentó? No, para matarla no Está sé. para matar. No, para hacer... No, pero más claro, podés decirlo de otra manera. Capaz que Si te buscamos tira... metáforas, digamos. ¿Vos estás casado? Sí. Sí, estoy casado. Si te tiraba onda, ¿agarrabas? No, yo soy fiel a mí. Mascherano. No, dice que no, yo le creo. Por supuesto. Te Bien. juro, yo soy fiel hace 18 años. Muy Me gusta. Una película de autos para vos que estás todo el día arriba del auto, Hergy. Cars. No. No. Está robando la plata, Una Hergy. inspección acá. Está robando la plata, Hergy. Está robando la plata. Voy a hablar de gaming, no tengo ese chip puesto. Me disculpo. Se quedó con Disney, te quedó dibujito, ya está. Andy, una sola cosita te puedo decir. Estamos en el 94 la cagamos. otra vez. Yo te escucho desde el primer programa. Yo fui a donar sangre, ¿te acordás cuando armaste la donada de sangre para ahí Sí. en el predio de la municipalidad? Sí, sí. Ujú. Sí, yo te escucho desde el primer programa, fui a muchas redes solidarias y todo. Sí. Sacando Harry, que para mí es el mejor acompañante que vos tuviste en la historia de tu programa. Se viene. Sí. Gracias, loco. Fíjate si lo podés meter a De Caro media horita. Me por día gusta, en la me semana. gusta. Monstruo, Ya lo llamé De a Caro De es un Caro. monstruo. Estamos Ya- juntando plata con los socios, con los productores No, asociados. ya para le poder- dije a De Caro, pero creo que a esta hora está en una radio de San Isidro y está haciendo. Pero Es ya le grosso dije. ese tipo, es grosso. A mí me gusta, me muy grosso, encanta. Seba. Lo llamé este año, le dije, aunque sea los jueves para hablar de cine, para no te tire Carso. Claro, una o el nene de Vida a la moda, está Inventan nombres de buenísimo. películas. Exacto. Es verdad, trae una especialista, por favor. Simple Sí. eso. Gracias, amigo. Te Escuchame. mando un beso grande, que tengan un lindo día. Pará, abrazo grande. ¿querés hablar con él? Lo llamo. ¿Con De Caro? Llamemos. Sí, lo llamo. No, me muero. Qué No amoroso. quiero que atienda porque... Llámalo No De te Caro, que es atiendes, un está gran... colgado, esta hora está recolgado. Si es por el perfume, no te lo voy a decir, te aviso. El perfume es muy buena. Estamos a un paso de... Lo llamamos al aire, es lo que hacíamos antes. Eh, Seba De Caro. Ah, lo llamo. Llámalo, que es un No, grande. porque- Seba De Caro, ese sí que sabe. Llamalo. Una gana de hablar con un... Llamalo, mirá. ¿Qué te burlas de nuestro oyente? No me estoy... ¿Qué te pensás, que nacieron todos el año pasado los oyentes? Para nada. Sebastián. ¿Qué haces, bro? Bien, escuchame, estás al aire, yo estoy al aire acá. Maestro. Estoy al aire. Ah, yo Pero también. Ahora hay música. Ahora hay música, perfecto. Lo mío no es esto. Hablar con vos es lo mejor que tenemos. Escúchame. Hola. Te saludan Lizzy, Evelyn, Harry, que cumpleaños. Bueno, quiero empezar mandándole un saludo a las damas, a Evelyn, a Lizzy. A Harry cumpleaños hoy. ¿Vos Sí. también estás por cumpleaños entonces? Sí, yo también, exacto. Escúchame, Perfecto, un saludos oyente a- taxista que quiere que vengas a hacer de radio con nosotros. Yo le dije, Escucha yo te desde el dije. primer programa. Escucha el primer programa, está en línea el taxista. ¿Qué le decimos? ¿Cómo se llama el taxista? ¿Cómo te llamás, taxista? Beto, Beto, ahí está en línea, Beto. Y le quiero, bueno, primero le mando un cariño a Beto que tenga esta consideración. Y después, bueno, me tomás por sorpresa, ¿qué te puedo decir? Imagínate. Después lo hablamos, pero mandale un beso a Beto.
Le mando un saludo a Beto, le mando un saludo a Harry, le mando un saludo a Lizzy, le mando un saludo a Evelyn, la genia Evelyn, te mando un abrazo a vos, querido. Un beso grande, sí. El mejor de la historia. Dale, de escúchame, un beso grande. Sé que no quedaste en el grupo de la muerte con Cassiari, pero nos reímos mucho diciéndole que No, pará, sí que no, en el grupo de la muerte quedé tercero, estuve bien, aquí le saqué la tienda, Orson. Buena performance, metió. Sí, sí, es Excelente. verdad. Para mí tenés que aplicar para Chiri, si no fue para Cassiari. Quieren que haga de Chiri, pero para mí Garabal tiene que hacer de Chiri, pero bueno. Y ¿Quién? Garabal. Ah, porque es alto. Tiene que ser Chiri. Pero Está Garabal se mal. cansa de rechazar laburo, Seba. Sí, vení vos, de caro. Bueno, escuchá, después te llamo, a ver si una vez por semana, un ratito, venís. Te queremos, un beso, Bueno, Seba. nos veremos después, igual me sorprendés como siempre, Andrés. Como siempre, chau, 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 chau. Se termina el tema, Seba, al aire, al aire, al aire. Al aire, aire, aire. Bueno, gracias, Beto, un abrazo grande, Muchas amigo. gracias. Beto, Muchas gracias, Javi. él no te Sí. escuchaba, por eso no te lo pasé, porque lo llamé de mi teléfono, ¿ok? Dale, muchísimas gracias. Un beso, Betito. Muchísimas Chao, Papá, seguí saludos a la escuchando. señora, saludos a los pibes. Bien. Dale, le doy. Bueno, Evelyn se quedó pensando. Cuando hablé con querida, Sebastián me así es en los dijo, buenos años. vos sabés que Evelyn, es una genia, Evelyn. Sí. ¿Y yo? Bueno, lo tuyo es obvio. ¿Vos sabés que Es como- Lizzy- vos sabés que Lizzy es una mina? curso. Claro, vos sabés que Lizzy es una mina, sí, es Fue mi obvio. bueno. profe, se va de caro un poco. ¿En serio? ¿De qué? Sí, porque hicimos un taller de cine, y vimos unas películas que tenía que ver, hicimos un análisis, Uy, todo qué bueno. difícil que veas las películas que él te mandaba, ¿no? No, me mandó. Qué difícil. ¿Hiciste ese? Es bueno dando clases, Seba. No, vimos Joker, después vimos vimos Psicosis. ¿Cómo se llama la de...? Uy, es viejísima. No, es un pibe que hablando de cine es un genio. Es un genio. Una Pero hablando de la vida es un genio también. Y a mí me gusta eso. Por eso voy a ver si lo convencemos. ¿Qué te dijo de mí? Una por semana. ¿Cómo? ¿Qué te dijo de mí? Ah, y ahora querés volver a 1994 de repente, ¿qué pasó? Uy. ¿No te gustaba 1994 recién? Pregunté nunca te qué rascaste se lo- dijo de mí. No dijiste eso. Dijiste... ¿Qué te dijo de mí? ¿Qué te dijo de mí? ¿Qué te dijo a mí? No, rascándote el ¿Qué te dijo hombrito. a mí? No es ¿Qué lo dijo a mí? mismo. Yo te voy a ¿Dijo decir a mí? algo, los gestos del cuerpo, Habla. lo voy a decir a cuerpo Rolón. habla. Pero Escuchá, luego a Rolón, propósito, buen día, Andrés. El Luego a lenguaje propósito. corporal. Me estoy haciendo Escuchá, las- Rolón, me tengo que ir a una tanda, pero te voy a tirar esto o querés que te la Buenas tire uñas. mañana. El cuerpo en la habla. factura? También esas uñas, ¿eh? ¿Qué querés? No sé. Me leí algo, una cosa, un estudio. Pero ¿querés que lo diga ahora o no? Un estudio está muy bueno. Te voy a decir en la columna de Rolón. Toma, en la columna de Rolón te lo voy a tirar. Hoy hay grandes anuncios. Sí, hoy pero a las después. 12, escúchame, a las 12, Sí. un anuncio te va a cambiar la vida, ¿eh? Sí, te la va a mejorar. Te va a mejorar la vida. A las 12 del mediodía. Viste que cuando hay anuncios no siempre te la mejoran. No, este está buenísimo. Este sí. Este está buenísimo. Sí. Sí, contanos. Anuncios, anuncios. 10 y 25. Ya le estás pidiendo mucho. Ay, Basta. De Caro, no hay lugar para vos en tu programa. Para mí en tu programa quiero ir. Disfruta la experiencia de tomar café en cápsulas Macchiato en tu casa u oficina a un precio increíble. Ingresá en macchiato.com.ar, usa el código Café Perros y obtené un beneficio exclusivo en tu compra. Uy, acaramelao. María Becerra. Ay, Baby, dime si hoy no volvemos a ver. La verdad tengo algo que confesarte. Sabes bien que yo te quiero tener, pero ya no como te tenía antes. Tú has cambiado muchas cosas en mí y eso es un poco intimidante. Aunque raro lo tengo que admitir. Baby, creo que me gusta bastante. Quiero que te saque a mi lado. Sé que suena caramelado, pero es que tú me tienes loca. Y de lejito se me nota que no puedo sin ti aquí a mi lado.
experiencia online necesita conectividad perfecta. Movistar Fibra presenta a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming en perros de la calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Amigos, llegó el momento de Ariel Hergot. Un momento que nos gusta mucho, ¿eh? Un momento que me gustaría poder saber. Recordar. Exacto, recordar. Pero sé que Movistar presenta a Ariel Hergot. Exacto. Y eso es lo importante. ¿Cómo estás, Hergot? Buen día. Muy contento, muy contento. ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo van? Bien, Jerry. Les vengo a hablar del cambio en el mundo del entretenimiento. A ver. Sí, porque... ¿Otro más? Para mí, este es el cambio. Este es el auténtico cambio que se está viniendo y que tiene que ver con el mundo de los streamers, ¿no? Que tanto hemos hablado de un tal Ibai Llanos. Lo tienen ya, ¿no? Ibai, ya no hace falta que se los presente. Bueno, y vieron que hace poquito tiempo hizo el Mundial de Globos. ¿Vieron algo de eso? Sí, me encantó. Jugamos espectacular. Me pareció muy divertido. Bueno, números, ¿no? Algunos números que tienen que ver con eso, que estamos viendo para los que estén ahí con una camarita, con una... Eso me gusta. Igual, prepárate para Halloween, con el nuevo concurso Claro. del Club Movistar, porque este mes puedes ganar un TCL20 SE con cámara cuádruple de 48 megapíxeles, pantalla cinematográfica, batería de 5000 mAh, no sé lo que quiere decir eso, que te va a acompañar todo el día, ¿eh? Participá ahora ingresando en club.movistar.com.ar, lo que somos Movistar, tenemos más. Megan Pérez. Y ahora Qué sí, lindo. Megan Pérez, gracias. ¿Sabés cómo corre el Wow. counter en ese monitor? Me vuelvo loco. Claro, Espectacular. Bueno, Mundial de Globos y Ibai Llanos, ahí como veíamos un poquito las imágenes. ¿Por qué está revolucionando el mundo del entretenimiento? Bueno, por la cantidad de visualizaciones. 10 millones de visualizaciones ya tiene esto, una auténtica locura. Y la verdad que si te lo pones a pensar, dos cosas. Una es, está bien, Ibai puede ser un fenómeno, puede ser muy divino, un streamer genial, pero la verdad que necesita una pata de la parte de la producción. Y ahí es donde entra Gerard Piqué, ¿no? Gerard Piqué, este jugador del Barcelona, todavía jugador en activo del Barcelona, pero que tiene una empresa muy importante, productora. De hecho, produce eventos de tenis muy grosos. Y la verdad que... Sí, no es el dueño de la Davis. Por ejemplo, exactamente. El nuevo dueño de la Davis y que cambió el formato. Exacto, entre otras cosas. Pero digamos, lo que decide hacer Piqué en muchos casos es esto de comprar derechos. ¿Y dónde los paso? ¿Se los doy a la tele? No, se los doy a Ibai e Ibai los transmite. A los dos. En muchos casos a los dos. Se los da a la tele también y de hecho te está alimentando un poco esa chicana. Va por ahí. Porque gana de las dos formas. Exactamente, totalmente. Y lo que en todo caso empieza a pasar es empezar a traer gente de la tele a Twitch y viceversa, ¿no? Que es lo que, evidentemente, es lo que estamos todos, ¿no? Porque es lo que se viene, está claro. No, y también llevar al fútbol a la gente que no es de la tele. Claro, exactamente, totalmente. Bueno, y acá en lo que tiene que ver con el Mundial de Globos, fíjate si ha trascendido a las fronteras, además de esto que te decía, esto de las visualizaciones, espectadores. 499.000, básicamente minutos que tuvo 632.000 espectadores. Pensemos, ¿no? Mirando dos tipos o pibas tirando un globo para arriba. No, es un juego muy vertiginoso. Sí. Te dan ganas de jugar, te genera una sensación de que vos le podés pasar el trapo al que está jugando y no. Vos fijate si... Bueno, sin ir lejos, en Minuto para Ganar, que es el programa de tele, estaba y te daban unos nervios, porque durante un minuto no podías salir de un cuadrado con ese globo así. Te pones loco. Y te pones loco como si fuera, no sé. Pero estamos hablando de actividades que podría ser, que uno se cree capaz de hacer, ¿no? Y eso, la verdad, que te incentiva a hacerlo. Tanto es así que ha trascendido las fronteras, le contaba, y bueno, en estos días, ni más ni menos que un tal Charles Barkley, lo tenés, ¿no? NBA, Charles Barkley, un tal Shaquille O'Neal, por ejemplo. Señor. Bueno, en el medio de la transmisión del NBA, los tipos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a jugar el Mundial de Globos. Y ahí los podemos ver. O sea, se transformó en... Global. Increíble. Una cosa increíble. Globo global. Vos pensá que le llegó a Ibai, le llegó un videito viral de un tipo en Estados Unidos, de dos pibes jugando, muy divertido, que esto y el otro, y decidió, che, ¿por qué no hacemos esta boludez? Le dijo a Piqué. Le dijo, dale, yo te la produzco. Lo anunciaron. 32 personas, por supuesto, te recibieron una cantidad de aplicaciones increíbles, ¿no? De gente que quiso participar. Los números, ya te lo digo, son espectaculares. Y ahora es tanto el éxito
que muy prontito, vamos a ver dentro de poco tiempo, cómo ahora los streamers, va a haber un mundial, pero de streamers, por supuesto, con lo cual las visualizaciones se van a recontra mega potenciar. Olvídate. Tengo una idea para mí lo que tendríamos que hacer acá, pero no sé si tirarla al aire. Últimamente tiro todo al aire, pero a veces es mejor tirar al aire, aunque sea para poder decir, yo lo dije, buscás el video, si yo lo dije, no quiere decir nada. A las 11 tenemos reunión con Pandela, vení ahí. Dale. Me encanta. Okay. Vamos. Pero me gusta algo, un concurso tipo del nivel de Globo, es una boluda, definirse un éxito. Eso. Te lo digo después entonces. Vamos por ahí, a las 11. Gracias, hasta luego. 11, reunión con Bandiera, chicos. Vamos con el concurso de piedra, papel o tijera. Dale. Todos los quiero a las 11. Ya. A las 11, concurso. Dale, a las 11. Amigos y amigas, gracias, Sergio Ergot. Seguimos, recuerden, a las 12 una gran noticia. Tremenda Vos noticia. que lo filtra, ¿no? Tremenda Estoy noticia. viendo que Costa acaba de mostrarme. Ay, estoy. Tremenda noticia, a las 12 se van a morir realmente. Llegó el momento, eso habla algo de que algo está bien. Costó un montón, pero algo está bien. A las 12 no se pierda un anuncio importantísimo. Con invitados especiales. Mientras vemos a la Pantera Rosa que hoy va a cambiar un sillón de lugar. Excelente. Viste, hoy la Movistar Fibra te llevó a más velocidad y sin interrupciones al mundo de los eSports y el gaming con Ari Hergot. Seguí conectado todos los jueves en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Perros de la Calle. 2021. Qué buen tema de Pearl Jam, inoxidable, realmente. Alive. Debe tener 30 años el tema y sigue siendo espectacular. Urbana Play hasta las 13 horas, a las 12, anuncio. Sorry I didn't see that.
Bueno, ¿necesitas cambiar tu celu, hacer un viaje, refaccionar tu casa? En Efectivo Sí te dan esa oportunidad. Pedí tu préstamo para todo lo que querés y cambia tu sí por un ser. Llama al 0800-333-3933. Encontrá 3 sin ese. Encontrá tu sucursal más cercana o pedilo online en efectivosí.com.ar. Efectivo Sí, saber que podés. Consulte tasas y otras condiciones en www.efectivosí.com.ar. Préstamo sujeto a verificación crediticia por parte de Compañía Financiera Argentina S.A. Efectivo Sí es una marca registrada de Compañía Financiera Argentina S.A. Avenida Paseo Colón 746, piso 4, Cava. CUIT 30-538-006-404. Hay una estación donde todo nace. Urbana Play 104.3. Primavera 2021. Todo nace. No ves. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. YPF Full es un lugar al que podés venir por un café. Y además, siempre te llevas una sonrisa. Un lugar para encontrarte con amigos, familia o simplemente con una gran hamburguesa. Full te desea un buen viaje y además te ayuda a tenerlo. Vení a YPF Full, un lugar único que está en todo el país. Esto es Full. Hoy hemos normalizado hábitos que antes no imaginábamos. Ahora respetamos la distancia el uno del otro. El lavamanos se convirtió en nuestro mejor confidente. El gel desinfectante en nuestro cómplice. Y Azurín en nuestro mejor aliado. Con su cierre fácil, podés cerrar bien tus bolsas y reducir al mínimo el contacto con los residuos. Y así podemos seguir cuidándonos. Azurín con cierre fácil. Bolsas que cierran bien. Pasó en Urbana Play 104.3. De acá en más. Sergio Federoviski es viceministro de Ambiente. La ley de envases a lo que apunta es al cobro de una tasa cuya finalidad es un fondo que va a manejar el Ministerio de Ambiente de la Nación con el objetivo de garantizar la trazabilidad y la recuperación de esos envases. O sea, los que venden alimentos en latas, los que venden bebidas en botellas de plástico, todos esos... Exactamente, pero preferentemente... También los productos de limpieza. Envases. Envases. Una vez más, claramente. Y está bien determinado en la normativa eso. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. O cuando y como quieras. En UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Hasta el 28 de octubre, con la compra de un Samsung Galaxy Z Fold 3 o Flip 3 5G, obtené un Galaxy E-Voucher de hasta 35.000 pesos para que vos elijas. También podés entregar tu celular en parte de pago y ahorrar hasta un 50%. Aprovechalo, que quedan pocos días. Para más información ingresa a www.samsung.com/offer. ¿Sabías que al desarrollarse en praderas naturales, la ganadería argentina conserva el carbono y el agua en los suelos y favorece al ecosistema? Carne Argentina, carne sustentable. Más info en www.carneargentina.org.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estás pidiendo poder vivir en libertad. Cada vez somos más. La libertad avanza. Milei diputado, barra legislador, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 504. Techesco, membrana impermeabilizante multicapa. Techesco de Perfil. Líder en protección de superficies. Barbijos Ion Positivo, con nanopartículas de plata que eliminan el 99% de virus y bacterias. Adquirilos en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. Ion Positivo, verdadera protección. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a la educación pública. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí, re. Alejandro Amor, Victoria Montenegro, candidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502. ¿Querés que tu negocio sea un negocio inteligente? No necesitas una flota de drones que entregue todos tus pedidos. Necesitas administrar tus ventas a través de Clover. Llama al 0800-222-2568 y pedí tu terminal. O conoce más en hola.cloverargentina.com. Seguinos en Instagram y Twitter. @UrbanaPlayFM. Del 1 al 7 de noviembre, Cyber Monday en Pupis. Los mejores descuentos, super combos y promociones exclusivas en todas las categorías. Ingresa a pupis.com.ar y encontrá todo para tu mascota. Cuando se nos presenta una buena oportunidad, el sí se convierte en un sí.
¿Hacerte una escapada el fin de largo? Sí. Pedí tu préstamo de la manera más fácil. Estamos en todo el país. Efectivo sí, saber que podés. Más que Lizzy, soy Lisa. Ellos son los Torpesi. Dolores, cuando ayuda, le hace honor a su nombre. Por eso los Torpesi siempre tienen Mertiolate. Mertiolate anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Mertiolate. Nos ponemos en tu piel. A veces, en un instante, de repente o de golpe, aumenta la base, poco a poco, en un solo segundo, corriendo. Ahora, porque acá se produce. Banco Provincia. Volvió el teatro al aire libre en la aldea de Pilar. Urbana Play presenta a Hernán Casiari con su show Madre Extrovertida. Cuando yo estaba con esos nenitos tratando de parecer masculino y de hablar de fútbol y de chicas, Chichita entraba sin golpear y decía cosas así. Hernán, ¿ya le leíste a tus amiguitos la hermosa poesía que escribiste? Nueva función este sábado a las 21 horas. Conseguí tus entradas en passline.com. Hernán Casiari en la aldea. Panamericana, kilómetro 44 en Pilar. Invita Integrity Seguros. Un evento Urbana Play. Estás escuchando Perros de la Calle, presentado por Movistar Fibra. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. ¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño. Hasta hoy, la moda no se asociaba a la sustentabilidad, pero podemos cambiar esa mirada. Carum, junto a la actriz y activista Shailene Woodley, lanzaron una nueva colección de anteojos sustentables hechas a partir de materiales recolectados de playas de la Patagonia, para demostrar que se puede crear un modelo de producción diferente. Encontrá todos los estilos en anteojoscarum.com. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofi Martínez y Martín Bachiller, todos los sábados de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Los lubricantes Castrol son productos desarrollados con la más alta tecnología, sometidos a las pruebas más exigentes, específicamente diseñados para testear la resistencia de aceite y mejorar la performance en todo tipo de vehículos. O traducido por un mecánico que sabe, ponele Castrol y te olvidás. Ingeniería en aceite traducida por los que saben. Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida. En Cervecería y Maltería Quilmes brindamos por los 130 años que pasaron y por los 131 que comienzan. Por los momentos compartidos a lo largo y a lo ancho del país. Brindamos por nuestra gente y porque nos estamos transformando para seguir acompañándote. Cambió todo, pero no cambió nada. Cervecería y Maltería Quilmes. ¿Nos ves? Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Somos radio. En todos los formatos. Hablemos de eso que estás pensando. Perros de la Calle 2021. La teoría. Bueno, acá estamos en Urbana Play porque tengo códigos. Te tiro este datazo. Ahora con ANK vas a poder pagar con QR todos los días, fácil, sin efectivo y sin firmar nada, directamente de tu celular. Comprate todo eso que querés pagando a través de la app de ANK y podés, o ANC, y podés llevarte hasta 2.000 pesos por compra que hagas en los locales habilitados. En ANC tenemos códigos. Te quiero decir algo. Ya está el licenciado, como siempre, un genio de la palabra, de la sabiduría, del comentario, de la interpretación. El señor Gabriel Rolón, ¿cómo le va, Rolón? Buenos días. Buen día, Andy. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, como siempre. Hoy queríamos hablar la palabra que más le importa siempre. La mía no la escucha nunca.
No, ¿otra vez ya arrancás? ¿Ya ¿Otra empezamos, vez? Pero es lo mismo que me dijiste ayer. Lo mismo. Otra vez. Me dijiste, yo no sé qué, vos no haces nada. No es que no hago nada. Yo trabajo y después cuando estoy te acompaño. Vos trabajás Ayer y bañé yo te a los hago. 2 nenes, los bañé yo. Ayer fui a llevarlos al jardín. Y No, vos es una- todo el tiempo me echás en cara. Disculpame. ¿Querés que te indemnice también? O sea, ¿te parece que lo que hiciste es trabajo no en blanco? O sea, que estás en negro. Decime, ¿qué más? ¿Me vas a hacer juicio? ¿Me vas No, a pero todo el demandar? tiempo me O sea, estás vos te contando- pensás que porque traes un sueldo de morondanga y yo me la paso todos los días llevo a los pibes, porque los pibes no van al colegio solamente cuando vos los llevás. No se bañan solamente cuando vos los bañás. ¿Sabés qué? Hay una persona que lo Otras hace todos afecciones los días. Y soy yo, alguien que vos me hiciste creer que estabas enamorada. Por eso decidí formar una familia como No, 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 perdóname. Me chupa un huevo que sea yo. No, 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 con no. A mí no Toto, me quien chupa un sea. huevo, pero lo que pasa es que vos estás todo el día recriminándome cosas y diciéndome todas las cosas que haces. ver la Y a realidad. mí nunca me escuchás las cosas que me pasan. Dale, nunca me ¿quién te escuchaste. escuchó? No me escuchás nada. Me No la hay paso- nada me que paso pueda escuchando. aportar. Pero porque no hablas nunca. Si venís del trabajo y sos, mira, menos que la momia. ¿Qué? O sea, la última vez que te escuché, lo último que te escuché decir es Yo sí jugué en quiero los cuando nos Pumas, casamos. yo jugué en los Pumas, En los jugué en Pumas. los Jaguares, jugué Sí. como que te pensás que es un laburo eso. No, Vos me lo no. tomabas con O sea- me voy con amigos a jugar rugby. No es con amigos, eso era cuando era chico, es un laburo, nena. ¿Un Tengo que laburo? entrenar, tengo que hacer, sí, es un laburo. Sí, es un Bueno, laburo. un laburo es yo sacarte toda la mugre que traes en Sonora Bola No, perdóname. que venís cada de los entrenamientos. Eso es un laburo. Primero no te pido Eso que es lo un hago, trabajo. porque para eso está Amalia. Y después. Bueno, o sea, me sacás en cara que tenemos una piba que se encarga de las cosas de la casa porque la pagás con tu sueldo que trabajás. Perdóname, ¿Sabés eso- qué? Vos sabés todas las cosas Por que lo no menos podría pago hacer cosas. y no las hago para Vos cuidar haces tu story casa. todo el día y te crees que eso es un laburo. Vos cuando venís en migraciones que pusiste el otro día influencer, eso pusiste un laburo es ir a Soy entrenar, eso no es un influencer. laburo. No, me No hace transpirás, reír, no me haces hace nada, reír. se te acaba el Me wifi, hace no reír. puedes ir a ¿Sabés que laburar. sos igual a tu viejo? No. ¡No! KO. Knockout. Mención La de, daga final. mención de honor, final, me mención de honor mató. metido Morondanga y Montoto. Esos son 2 puntos más para la señora. Siento que estoy hablando con mi viejo. Y tenemos una Me faltó pareja Sopotroco real y con está. nosotros. Hola, Belén chicos. Luz. Y Javier Ortega Decio. Son casi nosotros. bien. Casi, íbamos muy bien. Hasta Morondongo íbamos bárbaro. Me gusta el sillón del amor. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen Oficialmente, día. la saludamos Es que oficialmente. ya hice cagada. Pará. Se le desconectó, para. ¿Se le desconectó? Dale a fondo, Ahí a está. fondo. Ahí Qué está. raro. ¿Escuchás? La influencer. Ya Son está. una pareja enorme. ¿Cuánto mide su Son marido? Usted, él es altísimos. enorme. 1,94. Metro 94. Metro claro, 80. ahora. Creo que nunca había visto un puma de verdad. Un puma. En persona. En persona. Claro, nosotros vimos Pumas ya convertidos en empresarios. O Y sea, además achican viste que lo ves después. a Pichot es chiquitito. Pero Pichot Ay, que vino. pero se achica por Claro, empresario. La chica por empresario. Claro. Espero que no me pase lo mismo. Espero que no. La verdad es que se achicase un ajuste. No, vi igual, la tenemos enjaulada. A la leona. leona la tenemos enjaulada porque Ravier, este tamaño, todos saben que es su debilidad. Igual acá a la única que le tengo miedo es a Lizzy, pues está Lizzy, Eve. No, está la Lizzy tigresa. es terrible. Le encantan los felinos. Exacto, No, la le encantan leona y los- la tigresa. le encantan los La rugby. tigresa Ya está hemos re- tenido nuestros encuentros, Lizzy, ¿no? Vino al programa. Vino al programa. ¿Se conocen? Tu novio, tu pareja Oh. estable, ¿se conoce con el ¿Seguís en pareja o qué le pasa? ¿Seguís en No, pareja? mi ex, querrás decir. Me escribió la otra vez para que vaya al club a dar una mano. Ay, sí. Todavía Está fascinado estamos porque ahí en lo stand-by. ama. Bueno, ama a los dos, pero al tema del rugby, viste que le encanta y le apasiona. ¿Cómo suma, el tema del deporte? El deporte, ¿cómo le Sí, gusta? como que si yo estuviese soltera y te digo, ¿a qué te dedicas? ¿Soy influencer? No garpas. Ahora, ¿soy deportista? Garpa. Bueno, uno es un laburo. El Es un laburo, claro. Bueno. También hay que ver qué deportista. Influencer No es lo también. mismo ser la Peque Pareto que decir. Perdón, vale, influencer América, también es un trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es ver- para No me lo para- desmerezcan. Doy fe que sí. Claro, no, bueno. Perdón, ¿qué son esas cejas? Es que Está el Cócoro porque te está puedo decir cumpliendo algo. años hoy, tiene- Voy a decir lo último con respecto a eso. El influencer tiene mala prensa influencer. Ahora decís content creator y, sí, Y es wow, otra cosa. un laburón. Bueno, generador de contenido. Ahora tenés un coche, es la misma cara, pero haces eso. Pero acá estamos con el licenciado Rolón y quería hablar de eso que es. Y estaba bueno para charlar entre todos, todas. El tema de los hijos cambia mucho una pareja, todo te diría, ¿o no?
Sí, Uno lo ve y muchísimo. dice, qué lindo, somos una familia, pero después en la práctica, el otro día Flor me decía, ¿pero qué es el Tetris? Claro, yo para poder ella tiene que llegar y para que ella pueda salir yo tengo que estar y para no salimos más, juntos no podemos estar, estamos así, atajando penales, ¿no? Es un poco así. Lo que pasa es que toda construcción de un vínculo es compleja, Andy. Y los vínculos todos se construyen, incluso con los hijos. A veces uno piensa que solo porque los ha tenido, Sí, digamos, claro. porque ya está, cuando el bebé llega, digamos, como fuere, o sea, por parto, por adopción, digo, cuando llega un bebé y se instala en una familia, es un sujeto distinto, ¿sí? Y empieza a generarte la obligación de construir un vínculo muy particular. Un vínculo que, mira, una familia, una pareja, pero digamos una familia, es una estructura. La estructura tiene una característica, que es más que la suma de las partes. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos que se mueve te cambia toda la estructura. Quiero decir, vos estás bien con tu pareja, llegaste a armonizarla, a hacer un cierto equilibrio, con mucho laburo a veces. ¿Por qué? Porque el trabajo de uno, del otro, los tiempos. Soñás con tener un hijo. Cuando llegó ese hijo, la estructura que tenías se mueve toda. Se mueve toda y a lo mejor estabas en un equilibrio y decís, bueno, pero pará, a partir de ahora hay que lograr un equilibrio nuevo. ¿Quién se levanta a la noche? ¿Quién hace esto? ¿Quién lo cuidó? Y ¿Quién puede lo baña? pasar, me gusta eso porque vamos a ir a las pruebas empíricas, que tenemos pruebas empíricas. Sí, Belén me hacía que sí con la cabeza, no sé. Pero me gusta porque además vos por ahí podés conocer un rol de tu pareja que puede coincidir con lo que te imaginabas de la paternidad, maternidad o no. O Pero encontrarte con alguien que decís, ¿y vos qué vas a aportar? Y como que no se hace cargo de eso. Para bien y para mal, Andy. Por eso. Quiero decir, de repente te asombrás y decís, mirá qué bárbaro, mi pareja qué bárbara, ¿no? O sea, me dejó dormir, agarró, se levantó, agarró la nena para que yo descansara. O por ahí te encontrás con alguien y decís, mira, como pareja era divina esta persona. Ahora, para acompañarme en esto, 0 alás. Claro. Entonces, lo necesitas en un rol donde no lo conocías. Y entonces en ese rol a lo mejor hay cosas que se fortalecen y otras que se resquebrajan. Vamos a las pruebas empíricas. Tenemos la pareja en esta es mi mujer, este es mi hombre, porque está desconstruido el programa con Jorge Rossi, está desconstruido. Ahora este es mi hombre, este es mi mujer. Están transpirando. Esta es mi pareja, claro. Puede Hay ser que lo ver que si se identifican como humanos, si se identifican con algún género en particular. Esta es mi chica trans, este es mi chico, no sé qué, esta es mi chico, trans. todo, hay de Sí, todo. todo. Hay que lo estamos ayornando. Quiero que sepan que cuando yo estaba embarazada, una vez una persona me dijo, me dio una afirmación, los hijos vienen a separar. Fue terrible. Ay. Sí, los hijos vienen a separar. No me lo olvido más. Es muy difícil ser padres y más hoy en donde mamá, papá, papá, trabajan al mismo tiempo. Y yo te lo digo, como mamá a mí me pasó, como mujer que, nada, estuve embarazada, nunca me alcanza lo que haga mi marido para, entre comillas, digo, ayudarme, porque en realidad es de los dos. La hincha huevo. No, ahí está. Y el otro es como que no entiende toda la necesidad que yo, que yo realmente, valga la redundancia y duplico, necesito como persona, como madre, como mujer, como etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahora sos un montón de cosas, no sos solo la novia, la pareja, amante, esposa. Sos requerida por otros humanos más. Es terrible, pero nunca hace lo suficiente. Yo siento que no me entiende. Bien, pero Bueno, me gusta. fíjate que me gusta interesante, el tema, porque es así. Fíjate qué interesante esto que ella plantea al principio. Dice, los hijos vienen a romper. Yo estoy de acuerdo con eso. La amiga le dijo, una hija de Sí, sí, puta. sí. ¿Quién te dijo No, eso? Embarazada me lo dijo, o sea, no hay vuelta atrás ya. claro. No me lo digas. Che, no sé si quiero tener un hijo. Vienen a romper, es un tema. Embarazada es un poco tarde. Es como, che, estás arriba del avión, decís, ¿sabés que es aerolínea la mayoría de los aviones? No, pero a ver, pero lo interesante eso qué es, que vienen a romper una estructura preexistente. Claro. Lo que decíamos. Puede antes. mejorarla. Puede mejorarla. Digo, pero sí o sí te obliga a cambiarla. No va a hacer nada como antes. Los acuerdos que tenías se caen todos. Y además hay algo. El amor se nutre en el reconocimiento. O sea, uno quiere que reconozcan de qué trabajo, cuánto gano, mi esfuerzo, cómo soy como amante, como compañero o compañera. Es decir, y fíjate lo que plantea Belén, que es decir que a veces está sometida a una tensión tan grande que no le alcanzan los gestos para sentirse reconocida. Si no importa lo que haga, me parece poco. Dicen, no me alcanza. ¿Qué quiere decir? Necesito un poco más de reconocimiento. ¿Por qué? Porque está destilando amor, cuidado y tiempo hacia otro y necesita recuperar algo de ese amor propio que ha cedido. Claro. ¿Y cómo le llega eso? A través del reconocimiento de su pareja. De su pareja, porque los chicos son chicos y obviamente uno puede enseñarles a decir gracias a todos, son chicos. Y la Su pareja. pareja hace lo mismo.
Bien, ahí me gusta. todo, Vamos al punto de cámara 4 con Javier. Buenos días. A ver, ¿qué Javier, ¿cómo le va? resignaste? ¿Qué resignaste? Dale, te dejo. A ver, A ver, pero pará. Busco de jardín. ¿y qué resignaste ahí? No resignaste nada. Sin ir más lejos y siendo totalmente honesto. Sí. Como ustedes saben, yo soy jugador profesional de rugby. Sí. En este momento mi carrera está en un stand-by porque la decisión para seguir jugando a rugby era irme a jugar afuera. Y prioricé mi familia. Entonces, hoy estoy haciendo más de madre-padre, cubriendo los espacios que ella... O sea, a ella le demanda mucho tiempo trabajar en la tele y yo me estoy ocupando más de los chicos y más de las tareas del hogar, Es verdad, de hacer es las verdad. compras, de estar atrás de todas las tareas de la casa. Es verdad, pero ayer no había bifes en la Estoy heladera. resignando todo eso. No, Ayer pero no había bifes. pará, no había me gusta un tema que es... Pará, no es poco lo O que la él decisión. resigna, porque claro, él, no sé, él soltero o él de novio, capaz te dice, vámonos a, no sé, a Francia a jugar, Claro. está buenísimo en euro, pero los chicos ya van al colegio, no supongo, dicen, me quiero quedar acá. Es un tema, lo cual no te hace eso, estoy viendo tele porque recién estaría en Francia, estoy viendo Netflix, pero dice que se está ocupando de las tareas, pero por ahí lo que a ella no le alcanza a veces... Por lo que vemos de afuera, ¿no? Esto todo está lindo la charla. A veces es un reconocimiento, no es que por ahí es. No te pido que hagas más, pero te pido que por lo menos me digas, che, es por ahí. Algo así. Y la palabra a veces suma mucho, Andy, en este tipo de situaciones. Digo, la palabra, repito, el reconocimiento viene a través de la palabra también y viene a través de los gestos. Digo, que alguien llegue a la noche cansado de trabajar y lo espere su pareja con algo que le gusta, no sé, una copa de vino, una comida, música, lo que vos quieras, un buen clima, una sonrisa. Que mira, yo sé que tuviste un día y acá te espero un clima distinto, porque te lo estoy preparando para vos. Ese es un reconocimiento. Y en esto, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces estamos tan ocupados de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos cediendo, que no nos damos cuenta de lo que cede el otro. Digo, por eso es muy importante. Digo, cuando Javier dice, a ver, yo en este momento, profesionalmente, tendría que estar jugando en Europa, me lo gané. Digo, estuve en la selección argentina, me gané el derecho a que me quisieran contratar de Europa, cosa que le pasa a uno en millones, y lo renuncio porque quiero estar con mi familia, con mi mujer, quiero... digo, es un montón lo que hace. Y también hay un punto en donde alguien que hace esa entrega puede sentir que, pará, y lo mío no está siendo tampoco reconocido. Entonces yo creo que lo inteligente en las parejas... Entras en una que... Gracias. No, me llamó Pablo, @Pablo Zucca, pregunta, y dice... Se cambió el nombre. Se cambió. Le agregó la A, claro. Entras al El croata sub entras era antes. al duelo de reproche, en vez de decir constructivo esa charla, decir vos un genio, vos una G, vos, Claro. entras en... Y a mí tampoco me reconocen que... Es lindo, vos No sos me un forro, siento vos también sos identificado. un forro. Claro, Claro, pero- No, yo creo que el género masculino va a estar siempre endeudado con el género femenino. ¿Por qué? Y porque es demasiado lo que la mujer da ya en la gestación. En la gestación, en los primeros 3 meses posparto, es terrible lo que se somete el cuerpo de la mujer. Pero eso es verdad y no se puede cambiar. No, lo sé. mismo que amamantar, lo mismo que es verdad. Hay un sacrificio en el cuerpo. Completamente. Es cierto, es totalmente cierto. Y más que reconocerlo, no se puede, no podemos hacer Pero nada. es como de que tengo mucho a mi favor. Decí que Tengo vivimos, mucho crédito a mi decí favor. que vivimos en Argentina y estamos acostumbrados a estar endeudados para como, siempre. sí, No pasa flaco, nada. No te la gana, te la que por empata. más que- claro. No, lo que pasa es que... Pero no a pasa ver, nada, vivimos en Argentina, estamos acostumbrados a estar endeudados para siempre, no pasa nada. Vivimos Lo que así. está ¿verdad? diciendo es como, lo que está diciendo como, sí, flaco, y por eso tengo un crédito que aunque hagas lo que hagas, siempre vas a estar endeudado. No, lo que para pasa es que siempre. vos, Andy, a ver, hay funciones. Tienes razón en eso. Hay funciones con los hijos. La función materna es una, la función paterna es otra. Son funciones, quiero decir, a veces la función materna la cumple el padre y la función paterna la cumple la madre. A veces, bueno, 2 papás, 2 mamás. Por eso digo, no tiene que ver que el hombre cumple esta función la mujer. Se le, Pero puso el ¿cuál nombre, es? se le puso el nombre en una época en la que los roles eran esos siempre. Claro, que entonces quedó, pero se podrían reformular como función A y función B y Sí, listo. exactamente. Pero bueno, la función materna es la función de contención, nutricia, afectiva. La función paterna es la función de la ley, ¿sí? Del cuidado, del orden. ¿Pero Es eso decir, sigue ¿viste? siendo así? Sí, como funciones En roles, psíquicas, no sí. importa No, que no sea estoy hombre o diciendo quién lo La ejerza. palabra materno-paterno te confunde porque Claro. se puso en una época en la que esas eran las funciones, o Pero sea, puede materno y ser paterno. aplicado. Claro, Hoy pero- podrían llamarse función Pepito y Porque función todo se Josecito y- deconstruyó, Claro. pero hay algo que vos lo que decís es que, no sé, en el caso de las madres, que
van a parir en forma natural, porque puede ser un chico o una chica adoptada, y igual es lo mismo, digamos, o darle mamar, que puede también no darle la teta y darle comer igual. Vos decís que igual se mantiene. Sí, se mantienen las funciones al menos. Quiero decir, a veces la ley es la madre. ¿Sí? Pues si la función paterna la cumple la madre. Más allá de las funciones, igual genéticamente la mujer ya está hecha para sufrir. O sea, seamos conscientes que acá la que genera, la que tiene el bebé adentro es la mujer. Me encantaría que el día de mañana pueda un hombre parir, dar la teta, que chorrear leche, tener puerperio y sentir todo eso que va por adentro de la mujer. Pues, por más de que hablemos de funciones, hay cosas. Por eso para mí estamos... el hombre va a estar endeudado. Pero en ese momento... Pero igual, no, pero por eso hablemos también de las madres no, que pero por eso lo mismo sin biológicamente hacerlo, que está bueno, pero y por otro lado... Igual, sí, yo más de una vez le dije, me gustaría probarlo. Obviamente es imposible, pero está bueno también. Sí, me gustaría. Dice, es un enigma para nosotros los hombres. Yo paso, gracias. ¿Vos ibas a hacer lo de la mochila cargada de cosas adelante para ver cómo era un día entero con una panza? Exacto, pero más que eso, sí, fuera, no lo grabé. Pero está buenísimo eso. Lo hice 3 minutos porque era muy pesado para mí. Pero ¿sabés qué es lo interesante, Andy? Uy, perdón, listo, corté por número 3. Pero digo esto nomás, que por suerte hoy, la maternidad ya no es solamente un mandato, es una elección. Quiero decir, lo que Belén dice, en una época donde sí o sí tenías que ser madre, o sea, era bueno, hay como sufrimos las madres, y las madres vinieron para sufrir, y las mujeres vinieron para... Hoy por hoy, digamos, una mujer tiene derecho a decir, mira, a mí no me interesa la maternidad. Y no por eso ser menos mujer, ¿sí? Entonces, cuando alguien dice, a mí sí me interesa, ahí es Belén donde uno compra esto por lo que va a atravesar, el puerperio, el embarazo, porque lo está eligiendo, ¿sí? Y es parte, todas las decisiones tienen un costo, y es parte del costo, como a lo mejor, digo, simplemente como ejemplo, no me estoy metiendo allí en la pareja, pero digo, como cuando Javier dice, bueno, si yo acepto un hijo más, sé que el costo es que no me voy a Europa. Listo, pago el costo de mi decisión. Digo, lo que te pasa como madre te influye, pero es parte del costo de cuando uno dice quiero saber. Pará, si hace la decisión es de irse a Europa, que después no le recrimine. ¿No? Claro. Eso pasa también. Olvídate que no hay recriminación. Lo mismo que pasa, después no le podés jugar ficha, está bien, pero no le podés jugar ficha de... ¿Cómo me condicionás? Déjame quejarme. Claro. Soy un poco tan aferro en eso, soy quejosa. Un día lo sé. Un día me dijo Flor, porque siempre lo cuento esto y Rolón lo describió bien y es exacto y es... Ella decía, por ejemplo, no sé, porque tengo frío, toma esta, toma, porque necesito tal cosa. Pará, lo llamo a tal y un día me dijo, no quiero que hagas nada, quiero que me escuches. Y me quedó, y ahí entendí que sí es importante. Yo resolvía, tenés un problema, trato de resolverlo. No. Quiere el problema. Que le escuche. Sí. No quiere resolver el problema, quiere que le escuche. Claro, yo me quedé hace como 6, 7 minutos atrás de la conversación cuando dijo la palabra, que a veces es muy importante, es lo que enciende una llama para discutir o calma. Viste que yo me imagino a Belén, viste que vos le decís a veces a los chicos, a mí me pasa con @altura, que ni siquiera tenemos hijos, le digo, ¿me alcanzas el vaso? A mí me decís, mis otros maridos no están en este momento, no sé qué. Entonces empezamos a pelear por algo que solo una palabra lo hubiese cambiado. Bueno, Totalmente. ahora lo busco, ya te lo alcanzo, veo cómo lo resuelvo. Con contestarme diferente cambia totalmente la situación. ¿Sabes qué pasa, Lizzy? Una palabra alcanza para encender una discusión. Vos te vayas a buscar el vaso de agua también. No, pero no sé qué ejemplo poner, pero te quiero decir a veces. Sí, obvio. La contestación es la que prende. Y yo hay algo que aprendí de Javi, que yo era de acumular, como que me guardo las cosas. A veces cuando me molesta, acumulo. Y después cuando una baja el bomba. container de Tira todo, no sabe lo que es. Y con Javier aprendí que él me decía, hay que hablar y nos tenemos que hablar absolutamente todo y más en este proceso, esta etapa de cambios, porque son muchos cambios todo el tiempo. Vos, Andy, lo estás viviendo en carne propia. Todos los meses hay un cambio diferente. Ahora come, ahora se sienta, ahora hace esto, ahora gatea, ahora hay un peligro acá. Ahora huele, de repente. Lo que hablábamos ayer, cómo cambia la alimentación y de repente huele. Claro. Lo que pasa es que es una situación que lo que hace, Andy, es presentificar lo que ocurre en la vida todos los días. Quiero decir, todo el tiempo estás cambiando, todo el tiempo estás en riesgo, todo el tiempo hay un peligro, todo el tiempo tus palabras son importantes, todo el tiempo necesitas el reconocimiento, pero no lo vemos en general. Vamos por la vida y llegamos, y no sé, hoy estoy mejor, estoy peor, no sé qué me pasa, hoy por ahí alguien no te reconoció, alguien te dijo algo que no te gusta. En estos momentos, o sea, eso salta muy a la luz. ¿Sí? Es como decir, la pandemia nos mostró que es una locura pensar que se puede programar la vida. Claro.
que el azar entra a jugar cuando quiere y te cambia todas las reglas del juego. Bueno, los chicos te hacen eso, te cambian todas las reglas de juego de golpe y te hacen tomar conciencia de algo que en la vida por lo general tratamos de no verlo o de disminuir su importancia para transitarlo mejor. Pero Lizzy tiene razón, me quedo con lo que dijo. Vos sabés que muchas veces digo, con una palabra, un gesto, alcanza para empezar una pelea. Y con 3 horas de charla no alcanza para terminarla. Entonces hay que tener cuidado porque digo, son los momentos de decisión. Digo, Javier, que es deportista, lo debe saber mejor que nosotros. Sí. Digo, debe haber momentos en el juego, Javier, donde vos decís, es a la derecha, es a la izquierda. O sea, en una décima de segundo tomás una decisión que a lo mejor te salva o te complica el partido. ¿Sí? Bueno, eso es la vida. Pero ¿no hay algo también. ¿No hay algo del deporte que se pueda aprender a la hora de terminar las peleas? Digo, el partido. Yo te iba a decir el partido termina cuando termina el tiempo. Lo mismo que como deportista profesional. ¿Qué se aprende? ¿Qué puede llevar a la pareja, a la familia de un equipo, de un deporte como ese rugby? Que contacto, mucho. Mucho contacto, pero también muy de equipo, ¿no? A diferencia del tenis, de otros individuales, es muy de lo que vemos de afuera, es como... Sí, bueno, el rugby es la típica, que es un deporte de contacto y que termina el partido y los ve a todos abrazándose y saludándose con la mejor onda, más allá de lo que haya pasado. Y es lo que pasó en la cancha, quedó en la cancha y después se terminó. ¿Y no se puede llevar eso a la pareja? Y sí, por supuesto. Por eso la rencorosa soy yo, chicos. Yo la agarro a ella y cada vez que hay un problema le digo, hablalo, decime qué te pasa. No importa lo que me tengas que decir. Pero así lo vamos a resolver. Claro, vos sos más y no del básquet darte media vuelta y guardártela y mañana te guardás otra y te guardás otra y en un mes de repente, porque, no sé, hiciste una pequeña cosa que no tiene sentido, explota. Y vos decís, pero... O sea, vos sos más del básquet que el partido se estira hasta que uno gana. O sea, pueden estar jugando 10 años hasta que gana. Javier le habla como capitán. Chicos, si hay un problema, lo hablamos acá en la cocina.